Hola, soy el Fanfix. Debo aclarar que la historia y las imágenes utilizadas no son de mi autoría, sino de sus respectivos creadores. El enlace se encuentra en la descripción. Sin más que decir, procedamos con el video. En este video sentí que la historia entra en una fase de acumulación, donde nada explota de inmediato, pero todo empieza a sentirse más pesado. Los capítulos 101 al 110 que veremos a continuación muestran a Adam moviéndose con más cautela, consciente de que ya no solo está lidiando con recuerdos o dilemas personales, sino con fuerzas que podrían convertirse en amenazas reales. Personalmente me gustó mucho cómo este tramo combina momentos más tranquilos con una sensación constante de que algo se está gestando en segundo plano. Aquí el pasado, el poder y las decisiones vuelven a entrelazarse y da la impresión de que Adam se está preparando, aunque no lo diga abiertamente, para lo que viene después. También veremos un poco más en la profundización de las relaciones de los personajes, entre ellas la de el protagonista, así que sin más que decir, disfruten el video. Capítulo 101. Al salir de la capilla, le estaba contando a Edward una historia sobre Oliver cuando mis oídos captaron un sonido extraño. Al detenerme, me volví hacia Edward. ¿Escuchaste eso?, pregunté en un susurro. El sonido que oí parecía como el de una piedra rompiéndose, o posiblemente siendo pisada. ¿Escuchas qué?, comenzó Edward cuando escuché el sonido de nuevo. Adam, dijo Edward, girando la cabeza hacia la parte superior de los muros de piedra que rodeaban el castillo. Siguiendo su mirada, vi que los vampiros empezaban a desdibujarse hasta detenerse a lo largo de la pared del castillo. Eso no es bueno, dije con un tono curioso. ¿Se enteraron de lo que le pasó a aquelarre Brando?, dijo Edward, girando la cabeza para mirar a los numerosos vampiros que unían las paredes. No sabían que sabíamos de ellos. Pero tan pronto como descubrieron lo que le pasó a aquelarre Brando, decidieron hacer un ataque total antes de que pudiéramos hacerlo. Con la esperanza de pillarnos desprevenidos. Pero eso claramente no funcionó, me susurró Edward. No es broma, dije en tono normal. Dando un paso adelante, me paré frente a Edward mientras hablaba. ¿Quién de ustedes es el líder?, grité. No era necesario que lo hiciera, pero esperaba que fuera lo suficientemente fuerte para llamar la atención de Jane y Julius. Ninguno de ellos se movió. Oh, no seas tímido ahora. Muéstrate, cobarde. Grité de nuevo. ¿Cobarde dices?, dijo una voz masculina desde mi lado en tono pomposo. Al girar la cabeza, vi a un joven con un largo cabello rubio dorado que le llegaba hasta los hombros, agachado en la pared y con una pequeña sonrisa en su rostro. Esas son palabras muy fuertes para que vengan de un ser humano. Se rió entre dientes. ¿Eres el líder?, grité. Él me sonrió. Tal vez, dijo con una pequeña sonrisa. No, no lo eres, dije, girando la cabeza para mirar al otro vampiro. Disculpe, dijo el imbécil con voz ofendida. ¿Me has oído? Eres demasiado guapo para ser el líder, dije, mientras continuaba observando a los demás vampiros mientras hablaba. Incluso para los vampiros, eres guapo. Lo que significa que eres solo la fachada de quien sea que esté realmente moviendo los hilos, dije, esperando que Edward estuviera leyendo las mentes de los vampiros, porque no podía decir quién era. Es ese, dijo Edward, señalando a un vampiro con cara de rata. El hombre era de estatura media, algo barrigón y cabello castaño, rizado y de aspecto sucio. Ah. ¿Entonces tú eres el líder?, pregunté, volviéndome para mirar al hombre. Vi que ahora se estaba burlando de nosotros. Bingo, dije, disparando una pistola con un dedo al vampiro. Esto le hizo levantar una ceja, pero antes de que tuviera tiempo de darse cuenta de lo que estaba pasando, yo estaba de pie junto a él, levantando su cabeza de sus hombros con un simple giro de mis manos. Tan pronto como los otros vampiros se dieron cuenta de que había desaparecido de donde había estado, atacaron. Pero afortunadamente mis gritos deben haber llamado la atención de Julius y Jane, porque tan pronto como los vampiros atacantes se movieron, Julius y Jane aparecieron como figuras borrosas en el patio. Julius se detuvo justo frente a la figura congelada de Edward, levantando sus manos y 10 vampiros de las paredes con su mente. Jane también se detuvo junto a Edward, disparando rápidamente su habilidad de dolor a varios vampiros en rápida sucesión, provocando que cayeran de rodillas con solo una fracción de segundo de su habilidad de dolor. Todo el tiempo me moví a través de la masa de vampiros que me rodeaba, arrancando cabezas y extremidades con mis propias manos, ocasionalmente usando mi aura para manifestar pequeñas cuchillas a lo largo del exterior de mis manos para cortar a los vampiros.
Esquivando un golpe de un vampiro que estaba detrás de mí, me encontré cara a cara con el apuesto vampiro. Oye. Me alegro de verte. Dije en voz alta con una risa antes de aplastar su rostro sorprendido entre mis palmas, antes de regresar a la pelea con facilidad, mientras su cadáver casi decapitado caía sobre la piedra adoquinada. Me perdí en la pelea, pero recordé no usar ninguna onda de choque. Si lo hiciera, existía una gran posibilidad de que pudiera causar daños a los muros, al castillo o a los edificios que lo rodeaban. Lo último que quería era lidiar con que Julius ganara por los daños. Girándome, fui a golpear a uno de los últimos vampiros que quedaban, pero fue arrojado al aire antes de que pudiera llegar a él, para ser aplastado junto con otro vampiro que Julius sostenía en el aire con la fuerza de 2 camiones chocando. El sonido que se produjo cuando chocaron bien podría haber sido el de 2 camiones. Ignorando esa impresionante hazaña, rápidamente despaché a los últimos vampiros que aún quedaban en pie. Pateando el cuerpo de un vampiro muerto hacia un lado, miré por encima del muro de piedra para ver a Julius y Jane volteados y hablando con Edward. ¿Están todos enteros? Pregunté con voz normal. Julius se volvió para mirarme, me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, antes de volverse para hablar con Edward. Pensando que sería una buena manera de empezar a ocuparme de los cuerpos de los vampiros, comencé a arrojarlos por el costado del muro hacia el patio. Asegurándome de no dejar ninguna extremidad sin tocar, me incliné nuevamente sobre la pared. ¿Por casualidad tendrás una lata de gasolina? Le pregunté a Julius, que ahora estaba en el proceso de levantar los cuerpos de los vampiros en una pila con su telequinesis. Es gasolina, y sí, la usamos, dijo Julius. Gasolina, es lo mismo, maldita sea, dije, dejándome caer por el muro. Sí, pero lo digo correctamente, dijo Julius con una risita. Es un líquido, no un gas, añadió mientras levantaba más cuerpos para añadirlos a su creciente pila de cadáveres. Dejándolo para que juntara todos los cuerpos en una pila, caminé hacia Jane y Edward que todavía estaban hablando. Al llegar hasta ellos, Jane se giró para mirarme. Parece que eran todos los aquelarres, dijo, señalando a Edward, dice que logró sacar eso de las mentes de algunos vampiros antes de que tú y Julius los mataran. Sonreí ante eso. ¿No te encanta cuando el problema te llega a ti? Dije riendo. Ella sonrió, claro. Pero normalmente un problema no es ni de lejos un centenar de vampiros que quieren despedazarte, dijo, yéndose a ayudar a Julius a prender fuego a la gran pila de vampiros. Mirando a Edward, arqueé una ceja. ¿Cómo te sientes? Pregunté, preparándome para observar cómo Julius vertía gas sobre la pila de vampiros. Estoy bien, dijo, sin sonar como si sintiera lo que decía. ¿Estás seguro de eso? Pregunté. Miró hacia la pila de cadáveres. No, dijo simplemente. ¿Quieres hablar de ello? Pregunté. Él no dijo nada y en su lugar observó cómo Jane encendía un fósforo y lo arrojaba a la pila, provocando que una gran columna de fuego se disparara y envolviera los cuerpos. Tenía reservas en cuanto a que fueras el Adán, dijo, girándose para mirarme, pero durante esta pelea ni siquiera pude seguir tus movimientos. Te movías tan rápido y destrozabas a los vampiros como si estuvieran hechos de papel de seda. Me giré para mirarlo con una ceja levantada. ¿A dónde quieres llegar con esto? Pregunté. Se encogió de hombros y el destello del gran fuego bailó sobre su rostro. La verdad es que no lo sé, dijo sacudiendo la cabeza. Quizás ahora se me acaba de confirmar algo que no quería que fuera cierto. Antes de que pudiéramos continuar, todos giramos la cabeza en dirección a un sonido de golpes que venía de la puerta principal. Oh, dije alarmado. Es la policía. Han recibido quejas por ruidos fuertes, gritos y explosiones que parecían disparos y explosiones, dijo Edward, abriendo mucho los ojos. Volviéndome para mirar a Julius y Jane, grité. No es eso. Antes de desaparecer dentro del edificio, dejando a Julius lidiando con el problema. Capítulo 102. Terminamos quedándonos otro mes en Inglaterra mientras me aseguraba de que habíamos acabado con todos los aquelarres involucrados en este pequeño golpe de estado contra Julius y Jane. Después de ir a la residencia de cada uno de los aquelarres involucrados, encontré cartas enviadas entre los aquelarres, detallando su plan descabellado, que no era muy inteligente. Su plan era echar a Julius y Jane, preferiblemente muertos. Después de que hicieron eso con éxito, iban a enviar un emisario a los Volturi, diciéndoles que Inglaterra era ahora un estado de vampiros libres que podían hacer lo que quisieran. Como dije, no soy muy inteligente.
Aparte de eso, Julius y Hannah llevaron a Edward a través de Inglaterra para mostrarle el país, mientras yo me ocupaba de todo lo demás, mi pago por huir cuando toda la fuerza policial se presentó fuera del castillo. Pero no estuvo tan mal, no es como si no hubiera visto cada grieta y hendidura que este país tenía para ofrecer. Edward y yo tomamos un barco de regreso a Estados Unidos a finales de 1934, en un crucero de lujo, y celebramos el año nuevo a bordo. Al regresar a Nueva York, Carlisle nos recogió. Me alegro de verte, Carlisle, dije, dándole un rápido abrazo. Sí, solo han pasado unos meses. Se rió entre dientes y me dio una fuerte palmadita en la espalda. Eso no significa que no te haya extrañado, me reí entre dientes mientras volvía a levantar mi maleta. Es bueno verte, Carlisle, dijo Edward mientras él y Carlisle se abrazaban. ¿Pasó algo importante mientras estuvimos fuera? Pregunté mientras guardaba mi maleta en el maletero. Más o menos, dijo Carlisle, jugando con las llaves en sus manos, sin mirarme. ¿En serio? Dije mirando a Edward, que parecía igual de confundido. ¿Y qué pasó, en cierto modo? Este tramo me pareció muy intenso porque Adam pasa 3 meses en Inglaterra resolviendo algo que pudo haber terminado muy mal. Descubre que el objetivo real de los aquelarres restantes era eliminar a Hannah y a Julius para luego presentarse ante los Volturi y declarar el país como un territorio libre para los vampiros. La forma en la que Adam lo narra, incluso diciendo que no fueron muy listos, deja muy claro que ya están acostumbrados a este tipo de juegos de poder. Después del contraste, el contraste es enorme. Regresa junto a Edward a un crucero y celebra el año nuevo ahí mismo, en un ambiente casi despreocupado, como si intentara marcar un punto y aparte tras todo lo ocurrido. Y justo cuando todo parece que vuelve a estar en calma, Adam llega con Carly para después recibir una noticia muy impactante, dejando claro que, aunque una amenaza haya sido contenida, nada vuelve a ser realmente simple. Pregunté. Bueno, podríamos tener un nuevo miembro del aquelarre, dijo Carlisle, soltándome una bomba en la cabeza. ¿Qué? Dije en voz alta, incapaz de controlar mi tono. Mierda, mierda, mierda. Pensé, enloqueciendo mentalmente. Había planeado salvarla de alguna manera cuando regresáramos de Inglaterra, sin pensar que ella habría cambiado tan pronto. Controlando mi reacción, cambié mi rostro a uno de felicidad, aunque todavía enloquecía por dentro. Es una gran noticia, Carlisle, estoy muy feliz por ti, dije, acercándome un paso más para darle una palmadita en el hombro mientras sonreía ampliamente. Gracias, Adam, dijo Carlisle, ganando cuando le di una palmadita en el hombro. ¿Cómo se llaman? Pregunté. Su nombre es Rosalie, dijo Carlisle con una pequeña sonrisa en su rostro. ¿Por qué yo, señor? Grité en mi cabeza. Rosalie, murmuró Edward en voz baja. Al subir al Ford de Carlisle, cerré la puerta y mis pensamientos vagaban mientras Carlisle arrancaba el coche. Durante todo el camino de regreso a los apartamentos, Carlisle continuó hablando de Rosalie, como si estuviera tratando de convencernos de que la aceptáramos. Interrumpiéndolo, tuve que preguntar. ¿Hace cuánto tiempo que la cambiaste? Se giró para mirarme. Hace como una semana. En la noche de Año Nuevo, la encontré en un callejón. Había estado, bueno, ella debería ser quien te lo dijera. Pero no fue nada bueno, Adam. Asentí con la cabeza, recordando algo que había escrito en mi diario personal oculto. ¿Y qué ha estado haciendo últimamente? Nada, dijo Carlisle, girando hacia nuestra calle. En este momento está en nuestra casa mientras se recupera, dijo Carlisle. Asentí. Entonces, ¿no se ha ido a ningún lado? Pregunté. Él negó con la cabeza y me miró preocupado. ¿Por qué lo preguntas? Porque ahora es un vampiro y lo más probable es que quiera venganza, dije, devolviéndole la mirada. Sus cejas se fruncieron. Dijo que no sabía quién la había atacado, dijo Carlisle, mirándome a mí y a la carretera. Por supuesto que lo hizo, dije, abriendo la puerta mientras Carlisle se detenía frente a nuestro edificio de apartamentos. Cogimos rápidamente nuestras maletas y nos dirigimos al piso superior. Se hizo evidente de inmediato que algo no estaba bien tan pronto como cruzamos la puerta y vimos a Esme caminando frente al pasillo hacia la sala de estar. Oh, gracias a Dios que has vuelto, le dijo a Carlisle, dándonos a mí y a Edward una sonrisa apresurada, antes de empezar a hablar de nuevo. Rosalie se ha ido. Se ha ido por la ventana de su dormitorio, dijo, empezando a caminar de nuevo. ¿Hace cuánto tiempo te diste cuenta de que se había ido? Preguntó Carlisle. Esme se encogió de hombros. Tal vez 10 minutos después de que te fuiste.
Hace aproximadamente una hora, dijo Esme, girándose para mirarnos con ojos preocupados. Será casi imposible encontrarla, dijo Esme, moviendo la cabeza de un lado a otro. Carlisle asintió mientras dejaba escapar un suspiro. Lo mejor que podemos esperar por ahora es que ella regrese por sí sola, dijo con una mirada triste en sus ojos. Quizá para todos ustedes, pero creo que podría encontrarla, dije mientras buscaba en mi bolsillo una pequeña libreta negra. ¿De verdad?, preguntó Esme emocionada. Asentí con la cabeza, hojeé el cuaderno negro y encontré la extensión del Banco de Nueva York. Al encontrarlo, caminé hacia el teléfono y hice una llamada personal al jefe del banco. Después de dar la contraseña, me enviaron directamente a la dirección del banco, donde obtuve la dirección de uno de sus trabajadores. Escribí la dirección de su apartamento en un pequeño trozo de papel, lo doblé y lo guardé en mi bolsillo. Al colgar el teléfono, me giré y vi que todos me miraban. ¿Quién es ese señor Kim?, preguntó Carlisle. Alguien que sospecho que es su objetivo. ¿Qué?, preguntaron Carlisle y Esme al unísono, confundidos porque ya podía tener un sospechoso en mente, mientras Edward permanecía allí con una expresión aburrida. Es una larga historia. Te lo explicaré cuando regrese, dije mientras me dirigía hacia la puerta. Iré contigo, dijo Carlisle, empezando a seguirme. Deteniéndome bruscamente, me giré para mirarlo. Será mejor que esperes aquí, dije, haciéndole un gesto con las manos. Pero, comenzó Carlisle antes de que lo interrumpiera. Carlisle, déjame hacer mi magia, dije mirándolo con severidad y manteniendo la voz calmada. Me miró fijamente por un momento, antes de asentir con la cabeza en señal de acuerdo. Muy bien, dijo dando un paso atrás. Gracias, dije, dándome la vuelta y dirigiéndome nuevamente hacia la puerta. Capítulo 103. De pie en una cornisa del piso 45 de un alto edificio de apartamentos, me agaché mientras miraba a través de la ventana a un joven familiar, que actualmente estaba tratando de ahogarse con alcohol mientras las lágrimas corrían por su rostro. No importa cuánto bebas, ella siempre irá por ti, pensé con una sonrisa malvada mientras esperaba el momento inevitable en que Rose apareciera. Y tal como lo sabía, ella vino por él. Los sonidos de disparos y gritos cortaron el aire como un cuchillo, mientras Rose se abría paso hasta King Jr. Lo observé mientras comenzaba a llorar y se arrinconaba mientras lo inevitable comenzaba a suceder. Los gritos y disparos se detuvieron casi tan rápido como comenzaron, dejando un silencio definido, antes de que la puerta explotara y Rosalie, vestida con un vestido de novia, entrara. Se detuvo justo dentro de la puerta para darle a su presa una sonrisa malvada, antes de abalanzarse y destrozar a Kim. Mientras hacía eso, logré abrir la ventana, lo que me permitió entrar a escondidas, mientras ella hacía sus necesidades. Al pisar el suelo alfombrado, cerré silenciosamente la ventana detrás de mí y caminé silenciosamente hacia el gran sillón de felpa en la esquina de la habitación. Sentado, observé cómo Rosalie le arrancaba una pierna y luego un brazo, golpeando al hombre con sus propios apéndices. Solo cuando no quedó nada de él más que papilla, Rosalie finalmente se detuvo, echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un suspiro audible. ¿Te sientes mejor?, pregunté mientras buscaba en mi bolsillo la pitillera dorada. No es que necesitara fumar, sino darle algo que hacer a mis manos. En un instante, Rosalie se giró y mostró los dientes en un gruñido. Relájate, ¿quieres?, dije, colocando un cigarrillo entre mis labios mientras giraba la tapa del encendedor y encendía el cigarrillo. ¿Quién eres tú?, gruñó, preparándose para atacarme. Levanté una mano para tranquilizarla, mientras encendía el cigarrillo antes de empezar. Soy Adam. Estoy seguro de que Carlisle te ha dicho quién soy, dije, dándole una calada a mi cigarrillo. Rosalie arqueó una ceja mientras me miraba, su comportamiento no cambió. Lo cual estuvo bien, porque me dio tiempo para mirarla. Ciertamente había cambiado desde la última vez que la vi en el banco hacía todos esos meses. Sí, ella todavía parecía la misma, pero también había algo muy diferente en ella. Su piel parecía más suave, su cabello más vibrante y sus ojos más penetrantes. Rosalie hizo una mueca y su espalda pareció enderezarse un poco mientras me miraba. Entonces una de sus cejas pareció contraerse. Te he visto antes, dijo, con la mirada ligeramente vagando mientras recordaba el recuerdo. Desde el banco, dijo, volviendo a centrar sus ojos rojo sangre en mí. Asentí con la cabeza. Sí, fui yo, dije, mientras tiraba la ceniza del cigarrillo a la alfombra. Vaya coincidencia, ¿no te parece?, pregunté con una sonrisa burlona. Ella se burló otra vez, antes de que me girara para mirar hacia la puerta.
Parece que es hora de nuestra gran escapada, dije, poniéndome de pie. ¿Qué? Preguntó Rosalie mientras miraba entre la puerta y yo. Hay más policías subiendo por el ascensor. Acaban de subir en la planta baja, dije mientras me dirigía hacia las cortinas. Ella me miró con una ceja levantada. Debes estar bromeando, dijo ella, mirando hacia el pasillo a través de la puerta rota de la habitación, hacia el ascensor solitario al final del pasillo. No lo soy, dije mientras sacaba el encendedor del bolsillo. Ahora, si no te importa, ¿podrías abrir esa ventana para que podamos irnos mientras cubro tus huellas? Pregunté mientras prendía fuego a las cortinas, luego a la cama y otras cosas inflamables. Después de esperar hasta estar seguro de que la habitación estaba bien y seguramente en llamas, acompañé a Rosalie fuera de la habitación. Justo cuando estaba subiendo al borde de la ventana, ambos giramos la cabeza al oír el sonido del ascensor abriéndose en el pasillo. ¿Eh? Escuché a Rosalie decir en voz baja mientras yo subía a la cornisa a su lado. ¿Y ahora qué? Preguntó Rosalie mientras mirábamos la ciudad brillantemente iluminada que había debajo de nosotros. Saltamos, dije, dándole una última calada a mi cigarrillo antes de tirarlo. ¿Salta? Preguntó Rosalie alarmada. Sí, salta, dije, volviéndome para mirarla con una sonrisa burlona. ¿Podemos siquiera hacer eso? Preguntó alarmada. Sí, puedo. Pero normalmente, para vampiros como tú, no. En este momento eres mucho más fuerte que un vampiro normal y puedes hacer cosas increíbles como esta, dije mientras el calor de la habitación en llamas detrás de nosotros aumentaba. Ella miró hacia el suelo, muy por debajo de nosotros, y luego volvió a mirarme a mí. ¿Tienes miedo a las alturas? Pregunté con una sonrisa juguetona. ¿Sí? Dijo mientras se oía el sonido de la madera crujiendo detrás de nosotros. Bueno, tómate tu tiempo. Tenemos unos minutos más antes de que el fuego haga que la habitación que está detrás de nosotros se derrumbe, dije, apoyándome en la pared de ladrillos del hueco de la ventana. No pude evitar reírme en silencio mientras pensaba en nuestra situación actual. Rosalie se movía de un pie a otro mientras cobraba coraje con un vestido de novia blanco en el piso 45 de un lujoso edificio de apartamentos con un fuego ardiendo detrás de nosotros. Mientras ella permanecía allí, escuché cómo las vigas y los ladrillos empezaban a derrumbarse detrás de nosotros. Se acabó el tiempo, dije, agarrando rápidamente el brazo de Rosalie antes de inclinarme hacia atrás. Rosalie dejó escapar un grito ensordecedor mientras caíamos, sus uñas se clavaron en mis brazos mientras me posicionaba de manera que estaba abajo. Al mirar hacia abajo, vi que tenía los ojos cerrados mientras hundía la cabeza en mi pecho. Te estás perdiendo la mejor parte. Dije. La forma en la que Adam se presenta ante Rosalie es todo menos normal. La escena ocurre en la planta alta de un edificio y casi de inmediato la situación se vuelve extrema cuando Adam prende fuego a la habitación para borrar cualquier rastro de ella. Me parece un momento muy importante porque no hay tiempo para explicaciones largas, dado que tienen que escapar por la ventana. Y Rosalie está claramente aterrada, aunque no está acostumbrada a ser vampira ni a la velocidad ni al constante peligro que enfrentan ellos mismos. Y esa mezcla de miedo y confusión hace que la escena se sienta mucho más intensa y real. Con una fuerte risa mientras veía cómo se derrumbaba la cornisa en la que estábamos parados. Girando nuestros cuerpos, levanté a Rosalie ligeramente para que cuando aterricáramos, fueran mis pies los que tocaran el suelo en lugar de los dos al mismo tiempo. Eso fue lo que pasó. Mis pies se estrellaron contra el suelo, agrietando el suelo de concreto debajo de mí 3 pies en todas direcciones, mis zapatos de $200 explotaron con la fuerza de mi aterrizaje. Me quedé allí por un momento mientras el sonido de las sirenas se acercaba y la gente comenzó a alinearse en las calles para ver el edificio en llamas. Al mirar las caras, miré para ver si nos habían visto, pero no fue así. La atención de todos estaba en el edificio en llamas. Bien, dije, volviendo a mirar a Rosalie, a quien todavía sostenía en el suelo. Su cabeza todavía estaba enterrada en mi pecho, así como sus uñas en mis antebrazos. Ya puedes soltarla, dije, dejándola suavemente en el suelo. Ella levantó la cabeza mientras miraba a su alrededor, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el asombro mientras miraba hacia donde habíamos estado parados. Lo logramos, lo lograste, dijo ella, girando la cabeza para mirarme con asombro. Le di una sonrisa burlona. Sí, dije riendo. No sé a ti, pero a mí me gustaría evitar que me aplastara un techo que se derrumba, dije mientras ella finalmente soltaba sus uñas de mi piel.
Cuando soltó sus uñas, vi que había pequeñas manchas de mi sangre en mi camisa blanca, donde sus uñas se habían hundido en mi carne. Vi cuando el olor la golpeó, sus fosas nasales se dilataron mientras olía el aire. Yo no haría eso si fuera tú, dije, juntando mis brazos detrás de mí. Mi sangre es tóxica para los vampiros, dije, dándole una sonrisa tímida. No lo estaba, dijo con el ceño fruncido y enfadada mientras se giraba para mirar a los grandes grupos de personas que habían empezado a aparecer en la acera para ver el incendio. Deberíamos irnos, dije, alejándome un paso de Rosalie. Sí, dijo ella, girándose para seguirme. Deberíamos parar a comprarte ropa nueva, la tuya está toda ensangrentada, dije, antes de mirar mis pies ahora descalzos. Y a mí unos zapatos nuevos, dije con una risita mientras comenzaba a caminar hacia un lugar donde sabía que había una tienda de ropa y ropa para caballeros cerca. Mientras caminaba, Rosalie aceleró el paso para caminar a mi lado. ¿Cómo supiste dónde estaba?, preguntó Rosalie, con sus ojos fijos en el costado de mi cabeza como si fueran láseres. Tenía una sospecha, dije mirándola. ¿Una sospecha?, preguntó. Sí. Me acordé de haberte visto hablando con ese tal Kim en el banco. Así que me pasé por su apartamento para ver si habías estado allí y resultó que sí, dije, esquivando a un grupo de personas que caminaban por la acera para echar un vistazo al edificio en llamas. ¿Cómo sabías que vivía allí?, preguntó ella. Una simple llamada, dije, todas las direcciones de mis empleados están registradas, así que todo lo que tuve que hacer fue llamar. Rosalie pensó por un momento antes de darse cuenta. Espera, ¿pero trabajaba en Gringotts?, dijo mirándome. La miré con una ceja levantada y una pequeña sonrisa. Soy el dueño de Gringotts, dije sonriendo mientras observaba cómo su rostro atravesaba una docena de emociones de sorpresa. Pero, tartamudeó. Llegamos a la tienda unos minutos después, donde compré un par de zapatos baratos y algunas prendas de vestir para Rosalie, que me esperaba en un callejón no muy lejos. Le entregué la bolsa y me alejé de ella mientras comenzaba a quitarse el vestido empapado de sangre. Escuché el ruido de la bolsa antes de una burla. Esto parece la ropa que usa mi madre, dijo antes de ponérsela. Puedes deshacerte de ellos cuando lleguemos a casa. Son solo para que podamos llegar a casa sin que llamen a la policía porque llevas un vestido cubierto de sangre, dije, cogiendo de nuevo mi pitillera mientras esperaba a que Rosalie terminara de vestirse. Una vez que terminó de vestirse, tomamos un taxi a casa. Tras darle al conductor algunos billetes y una propina, salimos del taxi. ¿Crees que Carlisle se enojará?, preguntó Rosalie en un susurro mientras estábamos parados en la acera frente al edificio. Mirándola desde arriba sonreí. No se enojará, dije, dándole una sonrisa reconfortante. Carlisle tiene algo que la mayoría de los demás no tienen: comprensión y paciencia. Él sabe lo que es estar atrapado en las garras de las emociones y querer venganza. Verá esto como un paso en tu viaje, dije. Rosalie frunció el ceño y miró sus manos que aún tenían sangre seca. Ella los miró durante unos segundos antes de apretar los puños. Vamos, dijo, antes de empezar a caminar hacia las puertas del edificio de apartamentos. A Rosalie no la violaron. Sí, algo le pasó a Royce que causó su muerte, pero eso se explicará en un capítulo posterior. Capítulo 104. El encuentro entre Rosalie y Edward fue lo que mejor podría describirse como seco. Los dos eran completamente opuestos entre sí, más o menos. Ambos eran individuos muy malhumorados en su mayor parte. Al menos Edward lo es. Rosalie en realidad tiene una razón para estar de mal humor ya que solo han pasado unos días desde que pasó por un final muy traumático en su vida mortal, mientras que Edward siempre fue así sin ninguna razón real. Quizás podría ayudar a Rosalie a lidiar con eso, pero ayudé a Edward lo mejor que pude. Todo eso lo podía solucionar más tarde, hoy tenía algunos asuntos que atender. Al día siguiente de haber traído a Rosalie a casa, me vestí y me fui al restaurante donde trabajaba Evelyn, pensando que ya había pasado bastante tiempo desde la última vez que la había visto. Al acercarme a la acera, salí y entré. El ambiente era el habitual y me encontré pensando en lo mucho que realmente lo extrañaba. Miré a mi alrededor, busqué la figura familiar de Evelyn, pero no la vi. Caminando hacia mi asiento habitual, que estaba libre, tomé asiento y esperé. Pero mientras esperaba, seguí mirando a mi alrededor, todavía sin verla, a pesar de que era un momento en el que normalmente trabajaba. Después de unos minutos, hice un gesto para que se detuviera una de las camareras que pasaban. La mujer era mayor y parecía bastante desaliñada. Disculpe señorita,
dije mientras ella pasaba. ¿Qué pasa? Preguntó ella, sacando un bloc de notas de su vestido. ¿Por casualidad sabrías si Evelyn trabaja hoy? Pregunté. La mujer mayor resopló y dijo, frunciendo el ceño. Evelyn ya no trabaja aquí. Levanté las cejas mientras ella hablaba. Ya no funciona aquí. ¿En serio? ¿A dónde fue? Pregunté. No tengo idea, dijo la mujer, entró y se llevó lo que le quedaba de su paga antes de desaparecer. Sin avisos ni nada. ¿Ahora vas a hacer un pedido o simplemente vas a seguir preguntándome? Preguntó la mujer, dando golpecitos con el lápiz en el bloc de notas. Estoy bien, gracias, dije, reclinándome en mi silla mientras reflexionaba sobre la noticia. La última vez que nos vimos no mencionó nada sobre irse. Pero eso fue hace casi medio año, mierda. Pensé, al darme cuenta de que simplemente había desaparecido y desaparecido durante más de medio año. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Pensé una y otra vez. Para mí medio año bien podría haber sido un par de días, pero para ella, medio año era bastante tiempo. Entonces ella pasó a cosas mejores, probablemente pensando en mí como una persona que le gustó durante unos meses antes de que yo desapareciera. Dejando escapar un largo suspiro, me levanté de mi silla y miré alrededor del restaurante. Ya no tenía motivos para volver. Una vez que me harté de la habitación, me fui, subí a mi auto y conduje de regreso a casa, mientras me golpeaba mentalmente en la cara por el hecho de haber dejado escapar el primer interés vivo que había tenido desde que llegué a este mundo. Al detenerme frente a nuestro edificio de apartamentos, le di al portero mis llaves para que aparcara el coche mientras me dirigía a nuestro apartamento. Al abrir la puerta principal, pude escuchar voces que venían de la sala del frente. Al entrar, vi a todos sentados en sillas mientras giraban la cabeza para mirarme y la conversación se detuvo. ¿Todo bien? Pregunté quitándome el sombrero y la chaqueta. Sí, todo está bien, dijo Esme, sonriéndome mientras señalaba una silla vacía. Me acerqué, tomé el asiento libre y miré a mi alrededor y vi todas sus caras. Entonces, ¿qué está pasando? Pregunté. Todos hemos llegado al acuerdo de que es hora de irnos, dijo Carlisle mirándome. Asentí con la cabeza. Me parece bien, dije, viendo cómo Carlisle levantaba una ceja. ¿Quieres venir con nosotros? Preguntó, pero no tienes un... Lo interrumpió antes de que pudiera continuar. Ella siguió adelante. Dije, encogiéndome de hombros. El tiempo se mueve de manera diferente para mí. Lo que pensé que no era tan largo en realidad fue mucho más largo y perdí esa oportunidad. No tengo nada que me ate aquí ahora. Dije, apurada y deseando que siguiéramos adelante. Entonces, ¿dónde has decidido ir? Pregunté, juntando mis manos y esperando que no insistiera con el tema. Todos me miraron por un momento antes de que Esme hablara. Decidimos ir a Tennessee. Tennessee, me gusta, dije, poniéndome de pie. ¿Cuándo nos vamos? En 3 días, una empresa enviará nuestras pertenencias no esenciales a nuestro nuevo hogar, dijo Carlisle. Asentí con la cabeza. Bien, dije, dándome la vuelta y caminando hacia mi habitación. Cerré la puerta y no me desvestí, sino que caí en la cama, quedándome dormido rápidamente y sin querer. Me desperté cuando alguien llamó a mi puerta. Al darme la vuelta, me di cuenta de que me había quedado dormido y que afuera estaba oscuro. ¿Sí?, pregunté en un tono de voz normal, sentándome en mi cama. Al abrir la puerta, vi que era Carlisle. Quería ver si querías acompañarnos en nuestra cacería, preguntó Carlisle. ¿No tienes trabajo? Pregunté mirando el pequeño reloj que estaba sobre la mesita de noche, viendo que era poco después de medianoche. Ya he pedido permiso, dijo Carlisle, abriendo un poco más la puerta para apoyarse en el marco, con expresión pensativa. ¿Cómo has estado? Preguntó con expresión preocupada. Lo miré. Estoy bien. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, parece que esto realmente te agrada, Evelyn. Sería completamente razonable estar un poco molesto, dijo. Me levanté de mi cama y caminé hacia el armario mientras una pequeña sonrisa se extendía en mi rostro. Carlisle, he vivido demasiado tiempo como para lamentar la pérdida de una chica que apenas conocía. Claro que pensé más en ella que en conocernos, pero así es la vida, especialmente para gente como nosotros, dije, mientras me ponía unos vaqueros y una camisa blanca. Lo que dije era verdad. Claro que estaba molesto por la oportunidad perdida de experimentar algo que aún no había experimentado en esta vida, pero sabía que esa oportunidad volvería. Quizás no hoy, pero quién sabe, quizás mañana o dentro de 100 años esperaré al indicado.
Me puse los zapatos y caminamos hacia la sala de estar donde todos los demás estaban reunidos. Tomamos 2 coches para llegar a un bosque en las afueras de la ciudad donde Carlisle escuchó que había una gran población de ciervos. Conducía mi coche. Pasamos a este momento, que me pareció especialmente silencioso y pesado a la vez. Cuando Cassie le dice a Adam que se van a mudar, él simplemente sube a su habitación y se queda dormido, como si necesitara apagar todo por un rato. Después, cuando Cassie toca la puerta y le pregunta cómo está, mencionando que él irse ya no podrá volver a ver a Evelyn, Adam responde con calma que está bien, ha vivido demasiado tiempo y que seguirá adelante como siempre lo ha hecho. Pero lo que más me llamó la atención es lo que no dice en voz alta. Por dentro, Adam está claramente molesto no por la mudanza en sí, sino por perder la oportunidad de experimentar ese sentimiento por primera vez en esta vida. Aún así se convence de que tarde o temprano encontrará a la indicada, y ese autoengaño tranquilo dice mucho de lo acostumbrado que está a dejar las cosas atrás. Con Rosalie en el asiento del pasajero, mientras Carlisle conducía delante de mí en su propio coche con Esme y Edward. El coche estaba en silencio, salvo por el traqueteo del propio vehículo. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes, Carlisle? Preguntó Rosalie, rompiendo el silencio. La miré de reojo y sus ojos rojos sangre se encontraron con los míos. Desde 1641 aproximadamente. ¿Por qué lo preguntas? Pregunté, levantando una ceja. Ella se encogió de hombros. Simplemente tenía curiosidad. No sabía cuántos años tenía Carlisle. ¿Qué pasa con Esme y Edward? Preguntó Rosalie. Ambos son relativamente jóvenes en cuanto a edad de vampiros. Edward fue transformado en 1918, mientras que Esme fue transformada a mediados de los años 20, dije, girando el volante mientras Carlisle se detenía en una calle lateral. ¿Y tú? Preguntó Rosalie. Carlisle dijo que eras un viejo amigo suyo, pero no especificó ni me dijo quién eras. Preguntó Rosalie, cambiando su peso en el asiento para mirarme. Bueno, para empezar, soy humano, solo que con inmortalidad y habilidades como las que podría tener un vampiro, sin el aditivo de necesitar una dieta líquida. Y en segundo lugar, tengo casi 6000 años, hasta donde puedo recordar. El coche volvió a quedar en silencio. 6000 años, dijo Rosalie, sus palabras temblaban mientras intentaba imaginar todo ese tiempo en su cabeza. Asentí con la cabeza ante sus palabras. ¿Y tú eres un inmortal? Preguntó ella, inquisitivamente. Sí, dije mientras pasábamos por un bache en el camino. ¿Cómo? Preguntó Rosalie asombrada. Me encogí de hombros. Esa es una pregunta más difícil de responder, dije con un resoplido. Supongo que depende de a quién le preguntes. Para algunos soy Adán, el primer hombre, mientras que para otros soy solo una rareza con poderes en un mundo lleno de otras rarezas. Me reí entre dientes. Lo siento, ¿acabas de decir Adam, el primer hombre? Cuestionó con seriedad. Asentí con la cabeza. Sí, dije con indiferencia. Recordatorio. Rosalie no fue violada de ninguna manera. No quiero revelar cómo murió, así que eso es todo lo que diré. Capítulo 105. Punto de vista de Rosalie. El hombre era un enigma. Un misterio envuelto en un rompecabezas envuelto en un acertijo. Claro, Carlisle había dicho que era viejo, al igual que Esme, pero podría ser realmente quien acababa de decir. Ninguno de los dos dijo nada acerca de que él fuera el primer hombre. Ciertamente no actuó como yo hubiera pensado que lo haría el primer hombre. Su rostro juvenil, sus ojos llenos de un alegre optimismo y su sonrisa burlona que siempre parecía estar lista para soltar una broma en cualquier oportunidad que pudiera. No era la figura endurecida de alguien que había estado solo Dios sabe cuántos años en esta tierra, como yo había imaginado. Pero eso no dice mucho, ya que nunca he leído la Biblia antes. Me recosté en el suave cuero del asiento del auto, con mi mente dando vueltas. Finalmente, decidí hacer otra pregunta cuando logré ordenar mis pensamientos. ¿Qué te crees que eres? Pregunté. Adam me miró con otra de sus pequeñas sonrisas. No lo sé exactamente, dijo. Pero me interrumpieron. Mi primer recuerdo es de alrededor del año 4000 AC, no recuerdo nada anterior a eso. Por lo que sé, podría ser el primer hombre, aunque al mismo tiempo podría ser simplemente otra cosa, dijo, siguiendo el coche de Carlisle por otro camino lateral que nos adentraba en una zona boscosa. ¿Pero cuál crees que es? Insistí. Dejó escapar un suspiro antes de responder. Supongo que es lo que ayuda a la gente, dijo.
Sin duda ayudó a Carlisle y Edward a aceptar su existencia cuando pensaron que yo era el primer hombre, pero si ayuda a otros a pensar que soy solo un ser sobrenatural extraño, entonces estoy bien con eso también. Qué extraño, pensé. La perspectiva de Adam no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Era como si existiera en un espacio más allá del tiempo y en un mundo propio. Su despreocupación respecto de su identidad era al mismo tiempo inquietante y fascinante. El coche avanzaba con suavidad por la sinuosa carretera, mientras el denso bosque rozaba los bordes del sendero. Observé el juego de luces y sombras en el rostro de Adam, sus rasgos tranquilos pero enigmáticos, como si guardara secretos que pudieran desentrañar el tejido mismo de la existencia. Sin embargo, su actitud era tranquilizadora. Una tranquila aceptación de lo que fuera o no fuera. ¿Qué quieres decir con ayudar a la gente? Me pregunté, atraída por su altruismo. Se rió suavemente, un sonido que sonó casi musical en el silencio del coche. Quiero decir exactamente eso. Si mi presencia brinda consuelo o comprensión a los demás, entonces he cumplido un propósito. Tal vez no se trate de quién podría ser, sino de quién soy ahora. Sus palabras resonaban con una sencillez que contradecía la complejidad de su existencia. Era una perspectiva que envidiaba, la libertad de las cadenas de las expectativas de identidad. Había pasado gran parte de mi vida intentando afirmar quién era, pero allí estaba alguien que parecía perfectamente contento de dejar que otros lo definieran, siempre y cuando eso sirviera a un bien mayor. Reflexioné sobre ello mientras seguíamos conduciendo. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino más bien lleno de comprensión tácita. Adam no necesitaba demostrar lo que era, simplemente, lo era. Fue una lección de humildad y gracia que me resultó extrañamente reconfortante, como un suave recordatorio de que, a veces, la búsqueda de uno mismo no tiene tanto que ver con encontrar respuestas, sino con aceptar las preguntas. Punto de vista de Adams. Me detuve a un lado de la carretera con el auto de Carlisle, apagué el auto y salí, seguido por Rosalie. La noche era fresca, el aire estaba lleno del aroma fresco del bosque. Caminando hacia el frente de mi auto, me apoyé en el capó, esperando que Carlisle, Esme y Edward se acercaran. Rosalie caminó hacia la parte delantera del auto y se apoyó en el frente a mi lado. Girando la cabeza, le di una ceja levantada mientras miraba la pequeña distancia que había entre nosotros, que no era mucha en absoluto. Ella no pareció notar mi mirada y simplemente continuó observando mientras los otros Cullen salían del auto de Carlisle. Por supuesto, ella podía notar que la estaba mirando, pero parecía no importarle. Al girar la cabeza al oír pasos crujidos, me di vuelta y vi a todos caminando hacia nosotros, Carlisle y Esme con brillos en sus ojos. ¡Ay, carajo! Pensé, alejándome un poco de Rosalie, antes de que pudieran pensar en algo que no fuera cierto. En este lugar normalmente hay una buena cantidad de animales para cazar. Esme y yo nos encargaremos de Edward. Adam, tú te encargarás de Rosalie. Ella solo ha cazado animales una vez antes, así que deberías ayudarla si surge algo, dijo Carlisle rápidamente, sin dejarme decirle una palabra antes de que Esme agarrara el brazo de Edward y se adentrara en el bosque. Oye. Espera, comencé, pero Carlisle se fue antes de que pudiera objetar las parejas. Esos cabrones. Pensé, al oír una pequeña risita de Carlisle, que ya estaba alcanzando a Esme y Edward, que seguían el rastro de un grupo de ciervos. Al girarme, vi una pequeña sonrisa en el rostro de Rosalie mientras se bajaba del auto. Bueno, supongo que somos solo nosotros dos, dijo ella, girándose para mirarme. Supongo que sí, dije secamente, mientras también me bajaba del auto. Al abrir mis sentidos, pude escuchar los numerosos latidos del corazón de una manada de ciervos en dirección opuesta a Carlisle, Esme y Edward. Hay una manada de ciervos por allí, dije, señalando hacia nuestra izquierda. Son 4. Más de los que necesitarás, dije, quitándome el abrigo. Rosalie giró la cabeza en la dirección que señalé mientras me quitaba el abrigo, arqueando una ceja. ¿Estás seguro?, preguntó ella. Asentí con la cabeza. Puedo oír los latidos de su corazón. Están a 1 milla de distancia, dije mientras colgaba mi abrigo en el adorno del capó de mi auto. Ella me miró, luego miró al bosque, antes de encogerse de hombros. Si tú lo dices, asegúrate de poder seguir el ritmo, dijo, dándome una sonrisa diabólica antes de dirigirse rápidamente hacia la manada. Me reí entre dientes. Eres tú quien tiene que seguir el ritmo, dije antes de dar una larga zancada y luego dar un salto en el aire, lanzándome a 1 docena de pies en el aire. Aterricé a 1 docena de pies frente a su figura borrosa, lo que la hizo tropezar en sus pasos.
Atrapándola antes de que pudiera caer de cara al suelo, la puse de pie nuevamente con una risa. Sigue mi ritmo si puedes, dije con una sonrisa, retrocediendo mientras la encaraba. Rosalie me dio otra sonrisa burlona antes de desaparecer, ni siquiera en dirección a los ciervos, sino en una dirección aleatoria. La seguí y solo me tomó un segundo igualar mis pasos con los de ella. ¿A dónde vas?, pregunté, esquivando árboles y arbustos mientras hablaba. Ella giró la cabeza para mirarme, con un brillo en sus ojos mientras cambiaba abruptamente de dirección hacia mí, golpeando su hombro contra el mío, provocando que chocara contra un árbol. El árbol explotó por la fuerza con la que lo golpeé, lanzando astillas en todas direcciones mientras rodaba por el golpe. Así es como quieres hacerlo, dije con una risita en dirección a Rosalie, que no dejaba de correr. Sentándome, me sacudí el polvo de las virutas de madera y de mi ropa ahora rota. Escuché una risa escapar de Rosalie mientras cambiaba de dirección hacia la manada de ciervos. Me puse de pie, me quité los zapatos y hundí mis pies descalzos en la tierra antes de lanzarme en dirección a Rosalie. Punto de vista de Carlisle, Esme y Edward. Los tres Cullen levantaron abruptamente la vista de su ciervo recién borracho y miraron hacia la dirección de un fuerte crujido en la distancia. ¿Crees que eran ellos? Después de tanta tensión, esta escena me pareció un respiro muy agradable. Adam y Rosalie están a punto de cazar venados, y lo que empieza como algo normal se convierte en un duelo amistoso, persiguiéndose por el bosque y compartiendo de forma casi juguetona por ver quién caza primero. Me gustó mucho este momento porque muestra a Rosalie ganando confianza poco a poco y a Adam permitiéndose disfrutar de algo simple, casi que por un instante todo fuera solo un juego. Preguntó Esme con una pequeña sonrisa en su rostro mientras se levantaba del cadáver de un ciervo. No veo qué más podría haber sido hasta aquí, dijo Carlisle, caminando hacia Esme y envolviendo una mano alrededor de su cintura. ¿Crees que son compatibles el uno con el otro?, preguntó Esme, girándose para mirar a Carlisle. Carlisle sonrió. Solo podemos esperar. ¿Te refieres a como socios?, preguntó Edward, acercándose para pararse junto a ellos. Tanto Esme como Carlisle se giraron para mirar a Edward, con sonrisas en sus rostros y sin decir nada. Punto de vista de Rosalie era rápido, muy rápido. Ni siquiera a mi máxima velocidad, que ni Carlisle ni Esme podían igualar con mi actual fuerza de recién nacido podían mantener, pero parecía poder hacerlo con facilidad. Al girarme para mirar por encima del hombro, vi cómo me alcanzaba en cuestión de segundos, con la ropa ahora rasgada en varios lugares por mi pequeña estratagema para ganar tiempo y distancia entre nosotros, mostrando partes de su torso cincelado debajo de su camisa. También vi que ahora estaba descalzo y una amplia sonrisa se extendía en su rostro. Incluso ahora, podía decir que si así lo deseaba, podría correr en círculos a mi alrededor, lo que me dejó atónito. ¿Qué tan poderoso era él? Siguiendo mi ritmo otra vez, pero dejando cierta distancia entre nosotros para no poder empujarlo contra un árbol como antes, habló. Entonces, ¿así es como quieres hacerlo?, preguntó, girándose para mirarme, sus ojos grises brillando de alegría mientras desaparecía de mi vista. Girando la cabeza, busqué dónde había ido pero no pude encontrarlo. Continuando mi paso, continué, pero antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, me agarraron de la pierna izquierda y me tiraron hacia arriba, arrojándome al aire con más fuerza de la que jamás había sentido antes. Disparando a través de los árboles que había en lo alto, corregí mi cuerpo para poder ver lo que estaba sucediendo. Al mirar hacia abajo, vi que me habían arrojado no menos de 50 pies por encima de los árboles. La altura era desalentadora, pero también me aceleraba el corazón. Mientras asimilaba todo, vi como Adam saltaba al aire debajo de mí. La potencia de su salto era casi demasiado rápida para que yo pudiera seguirlo. Su figura era borrosa mientras venía hacia mí, pero nuevamente, me agarró mientras pasaba disparado, llevándome más alto en el aire con su impulso. Torciendo su cuerpo mientras me agarraba, me arrojó una vez más hacia arriba. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, vislumbré su rostro. Sus ojos brillaban a la luz de la luna llena con tanta alegría que parecía interminable. ¿Cómo puede estar tan alegre?, pensé mientras el tiempo parecía ralentizarse. Debió haber visto cosas terribles en esos miles de años, y sin embargo, allí estaba, volando a través del cielo nocturno conmigo, con una expresión de pura euforía en su rostro. Cuando llegamos al vértice de nuestra trayectoria, suspendidos momentáneamente en el aire fresco de la noche, sentí una extraña sensación de liberación, una libertad que no había experimentado en años.
Fue como si, por un breve momento, el peso de mi propio pasado se hubiera levantado y yo fuera simplemente parte de esta danza salvaje sobre las copas de los árboles. Justo cuando comenzamos nuestro descenso, Adam giró su cuerpo, ambas manos sujetando mis costados mientras me lanzaba nuevamente al aire. Solté una risa fuerte mientras volaba hacia arriba, el aire pasaba rápidamente a mi lado como si, por primera vez en mi vida, hubiera experimentado la verdadera libertad. Libertad de expectativas, libertad de tener que fingir para ser aceptado en los círculos ricos de mi familia y libertad de mi nueva realidad. Al llegar a la cima nuevamente, miré hacia arriba mientras mi cuerpo se enderezaba y la luna llena me saludaba. Por un segundo, me sentí como si estuviera suspendido en el aire y flotara en el cielo nocturno, lo que me permitía ver la belleza del mundo que me rodeaba. Poco a poco comencé a caer de nuevo, pero sin ninguna preocupación en el mundo, mientras soltaba una risa de alegría. La gravedad me empujó hacia la tierra, donde vi a Adán abajo, entre los árboles. Me atrapó hábilmente, haciéndonos girar a ambos en una pirueta juguetona antes de ponerme suavemente de pie en el suelo del bosque. Sin aliento y exultante, apenas pude contener la risa que brotaba de mi interior. «¿Estás loco?», exclamé, medio asombrado y medio incrédulo. «No puedo creer que hayas hecho eso». Sonrió y la luz de la luna le dio un suave resplandor en el rostro. «A veces hay que dejarse llevar para sentirse vivo de verdad», respondió con una suave caricia en la noche. «La vida es demasiado corta, incluso para los que vivimos para siempre, como para evitar momentos como estos». Sus palabras tocaron una fibra muy profunda en mí. Había pasado tanto tiempo intentando controlar cada aspecto de mi existencia, intentando dar forma a mi identidad de una manera que tuviera sentido para mí, pero aquí había alguien que parecía aceptar el caos, que encontraba belleza en la imprevisibilidad de la vida. Fue una lección que no me había dado cuenta que necesitaba, un recordatorio de que quizá la existencia implicaba más que los roles que elegíamos desempeñar. Por un momento, nos quedamos allí, uno al lado del otro en el bosque iluminado por la luna, rodeados por la sinfonía de la noche. El mundo se sentía vasto y lleno de posibilidades, como si cualquier cosa pudiera suceder y estuviéramos limitados únicamente por los límites de nuestra imaginación. «Gracias», dije suavemente, mirándolo a los ojos. «Por recordarme que en la vida hay más de lo que yo conocía». Sonrió y había una calidez en sus ojos que parecía tocarme el alma. «Cuando quieras», respondió, y supe que lo decía en serio. En el abrazo iluminado por la luna del bosque, una ola impulsiva de emoción surgió dentro de mí, obligándome a actuar según un impulso que nunca antes había sentido con tanta fuerza. El mundo parecía contener la respiración, el aire de la noche se cargó de una anticipación eléctrica mientras me volvía hacia Adam. Sus ojos, esos enigmáticos orbes grises, se encontraron con los míos y en ellos vi un reflejo de mi propio asombro y anhelo. Reflejaban la aventura y la libertad que acabábamos de compartir, la alegría desinhibida que me había elevado por encima de mis propios miedos y limitaciones. Fue como si en esos momentos fugaces hubiéramos trascendido el tiempo mismo, existiendo solo en el ahora, libres del pasado o el futuro. Antes de poder dudar de mí misma, antes de que la parte racional de mí pudiera advertirme contra un acto tan imprudente, cerré el espacio entre nosotros, inclinándome para presionar mis labios suavemente contra los suyos. Fue un beso nacido de la espontaneidad, una dulce colisión de curiosidad y gratitud, envuelta en la calidez de una libertad recién encontrada. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El mundo que nos rodeaba se desvaneció en el fondo, dejando solo el suave susurro de las hojas y el lejano llamado de las criaturas nocturnas. Sus labios eran tan cálidos como su sonrisa, y la conexión se sentía tan natural como lo había sido respirar, como si hubiera estado esperando ese preciso momento para revelarse. Adam se puso rígido momentáneamente, sorprendido, con los ojos muy abiertos. Adam. Punto de vista. Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío. Capítulo 106. ¿Alguna vez has sentido que tu mente se queda completamente en blanco? Como si todo lo que había en tu mente hubiera sido expulsado por tus oídos y ahora no hubiera nada allí excepto espacio en blanco. Si es así, ahora sabes cómo me sentía en ese momento mientras miraba a la linda rubia frente a mí, que me miraba con ojos traviesos. Todo esto era demasiado para mí en ese momento. En primer lugar, esto podría cambiar muchas cosas en este mundo relacionadas con los Cullen, y en segundo lugar, ¿por qué no me importó en ese momento que así fuera? Bueno, no diría que no me importaba, pero en ese mismo momento mi cuerpo estaba pensando una cosa, mientras mi mente pensaba otra, y trataba activamente de combatirla.
A todo eso se sumó el hecho de que todavía no creía estar realmente preparada para una relación, por mucho que sintiera lo contrario. Durante los últimos 6000 años, mi situación relacional con las mujeres ha consistido en ser simplemente conocidas y relaciones de una noche, no relaciones a largo plazo. Todo eso era el mismo problema que me impidió tener una relación con Evelyn, excepto el hecho de que ella era mortal. Ahora solo me quedaba afrontar el posible cambio de historia si algo empezaba entre Rosalie y yo. ¿Estás bien?, preguntó Rosalie, inclinándose más cerca de mí. Dando un paso atrás, levanté las manos. Sí, estoy bien. Es solo que esto es demasiado para mí en este momento, dije apresuradamente, alejándome un paso más de ella. Pude ver en sus ojos que mi respuesta no fue exactamente la que ella había anticipado. Vamos a buscar a los demás, dije, alejándome bruscamente de ella. Cuando me giré, sentí que una de las manos de Rosalie agarraba mi antebrazo y me detenía en el lugar. Adam, dijo con voz firme. Lo siento si me he atrevido demasiado. No pude evitarlo, ni siquiera lo pensé, yo solo, comenzó, pero la interrumpió antes de que pudiera continuar. Me perdí en el momento, dije, terminando la frase, yo también, dije, dándole una pequeña sonrisa falsa que esperaba que pareciera real. Vamos, seguro nos están esperando, dije mientras Rosalie me soltaba el brazo. Atravesamos el bosque a toda velocidad y, de repente, nos desviamos hacia el camino de grava donde estaban aparcados nuestros coches. Carlisle, Esme y Edward estaban de pie junto al coche de Carlisle, sumidos en una conversación susurrante antes de vernos aparecer. Ah. Es bueno que ustedes dos se unan a nosotros. Estábamos casi listos para comenzar un grupo de búsqueda, dijo Carlisle, con una amplia sonrisa en su rostro, pero lo ignoré. Metí la mano en mi bolsillo y saqué las llaves del coche mientras abría la puerta. Arranqué el motor, puse la marcha atrás, girando el coche y acelerando por la carretera de regreso a Nueva York. Estúpido, estúpido, estúpido. Repetía una y otra vez, agarrando con más fuerza el volante mientras conducía. ¿Cómo pudiste permitir que esto pasara?, me decía a mí mismo, repitiendo una y otra vez en mi cabeza los acontecimientos de la noche. Desde el viaje en auto hasta el momento en que la arrojé al aire, lo volví a ver con un recuerdo casi perfecto, pero aún así, no podía ver dónde había salido todo mal. Punto de vista de Carlisle. De pie frente a mi auto, observé cómo el auto de Adams avanzaba rugiendo por la carretera, dejándonos a todos en una nube de polvo y silencio. Su rostro estaba pétreo y severo, todo lo contrario de su habitual comportamiento alegre. Al girar la cabeza, vi a Rosalie observando cómo el coche de Adams desaparecía por la carretera, con una mirada triste y preocupada en su rostro. Caminando hacia ella, miré hacia la calle y luego de nuevo hacia ella. ¿Qué pasó?, pregunté suavemente, preocupada por lo que podría haber enojado a Adam y preocupado a Rosalie. Normalmente, según mi experiencia, hacía falta mucho para enojarlo, así que lo que fuera que fuese, debía ser bastante grande. No lo sé, comenzó Rosalie, pero no pudo terminar sus palabras. Ella besó a Adam, dijo Edward con voz sorprendida, mientras caminaba alrededor del auto hacia donde ahora podíamos verlo. Rosalie giró la cabeza hacia un lado y miró fijamente a Edward. No te metas en mi cabeza. Gruñó. Alguien tenía que decírselo, dijo Edward con indiferencia mientras apoyaba la espalda contra el coche. Levanté mis manos para detener la disputa entre ellos, queriendo llegar al centro de esto. ¿Qué pasó?, pregunté, mirando a Rosalie. Dejó escapar un... Pasamos a un momento muy impactante, ya que me pareció muy fuerte por lo humano que es. Cuando Rosalie besa a Adam y él se da cuenta de que no está preparado para tener una relación a largo plazo, ya que todas sus experiencias anteriores se reducen a encuentros breves, a una noche o a realmente nada serio, y enfrentarse a la posibilidad de algo real con Rosalie la abruma por completo. En lugar de oír todo, decide que regresen, pero cuando llegan con Carly y los demás, Adam se marcha en su auto hacia un lugar desconocido, claramente para procesar lo que se siente. Me gustó mucho cómo la historia no dramatiza la escena, pero deja en claro que mientras se intenta ordenar su mente, los demás están claramente preocupados por él, mientras que Rosalie se hunde en su depresión. Suspiró mientras se pasaba una mano por su largo cabello dorado. Sinceramente, no podría decírtelo. Rosalie dijo sacudiendo la cabeza. Pasó tan rápido, ni siquiera lo pensé. Está bien, Rosalie, dijo Esme, acercándose para frotarle la espalda con la mano.
Regresemos, dije, con la esperanza de atrapar a Adam antes de que pudiera desaparecer en una de sus aventuras que emprende cada vez que algo lo molesta. Todos subimos al coche y rápidamente seguimos a Adam. Nos llevó casi una hora llegar finalmente al hotel, todo el camino hasta allí fue tranquilo. Después de entregarle las llaves al valet, caminamos a través del vestíbulo hasta nuestro ascensor privado, en dirección a nuestra casa actual. Él no estaba allí. Tan pronto como entramos en la casa, revisé su habitación mientras Rosalie se encerró en su propia habitación. Dejando escapar un suspiro, cerré la puerta de Adams mientras entré a la sala de estar donde estaban sentados Esme y Edward. «Tal vez lo venzamos aquí», dijo Esme con la esperanza llenando su voz. Edward negó rápidamente con la cabeza. «Lo dudo mucho. Si acaso, Adam probablemente esté conduciendo en este momento, tratando de lidiar con lo que tiene en mente». «Es cierto», asentí y me hundí en un sillón. Siempre ha sido de los que procesa las cosas a su manera y en su momento. No deberíamos presionarlo, pero espero que sepa que estamos aquí para ayudarlo. Esme se sentó a mi lado y buscó en mí con la mirada una señal de seguridad. Ha sido parte de nuestra familia durante algún tiempo, Carlisle. Espero que se dé cuenta de que, sin importar lo que pase con Rosalie, eso no cambia lo mucho que nos preocupamos por él, dijo, apretándome la mano suavemente. Edward, que había permanecido en silencio durante un momento, habló. «Está en un conflicto», dijo, atrayendo nuestra atención hacia él. Eso quedó claro en su rostro. No debe ser solo por el beso. Debe tener algo que ver con lo que representa, tanto para él como para Rosalie. Me recliné y reflexioné. La historia de Adam con las relaciones es compleja. Ha cargado con el peso de su pasado durante milenios, lo que significa que tiene mucho bagaje. Tal vez con Rosalie, no se trata solo de afecto, sino también de enfrentar sus propios miedos e inseguridades que ha enterrado bajo el tiempo. Esme asintió con expresión pensativa. Y Rosalie, bueno, ella no está acostumbrada a sentirse vulnerable. Esto también podría ser un territorio nuevo para ella. Creo que deberíamos darles espacio a ambos, sugerí. Pero no demasiado. Deberíamos encontrar una manera de hacerles saber que no están solos en esto. En el silencio de la habitación, recordé los muchos años que hacía que conocía a Adam. Un hombre de sabiduría ancestral, pero aún así una persona con emociones y vulnerabilidades humanas. Este incidente con Rosalie fue solo otra prueba de que, aunque Adam nos llevaba miles de años, todavía era un novato en algunas cosas. Capítulo 107. Apoyándome en la valla protectora que había frente a mí, di una calada a mi cigarrillo mientras contemplaba la extensa ciudad que se extendía frente a mí. En ese momento, me encontraba en lo más alto de la estatua de la Señora Libertad, justo al lado de la antorcha. El sol estaba empezando a salir sobre el océano en el este, lo que me regaló una vista maravillosa cuando los primeros rayos del sol alcanzaron la ciudad. Había aparcado mi coche en algún lugar cerca de los muelles donde luego había requisado el barco de alguien, y había decidido hacer un viaje a la gran estatua de la Dama de la Libertad que había visto a lo lejos. En realidad fue bastante sorprendente la poca seguridad que tenía la isla, lo que me permitió entrar y subir hasta la cima sin ser visto y sin siquiera intentarlo. Dando una última calada al cigarrillo que había estado fumando, lo arrojé lejos de mí y observé cómo caía al suelo. Realmente necesito dejar de fumar, pensé con tristeza, mirando hacia la ciudad, donde podía escuchar bocinas y ver el bullicio de la gente que iniciaba su día, lo que finalmente permitió que mi cerebro procesara todo lo que me había sucedido. Desde el viaje en auto hasta aquí, he estado en piloto automático, sin pensar, simplemente dejando fluir las cosas. Aparqué, vi un barco y luego vi la Estatua de la Libertad. Se puede ver lo poco que pensé en todo lo que me trajo hasta aquí. No sé por qué me puse en piloto automático, pero la mejor manera de describirlo es conmoción. Mi cerebro no era capaz de procesar lo que había sucedido, así que hice lo que mejor hago cuando sucede algo que mi mente parece no poder procesar. Me escapé de ello. Ahora, mirando hacia atrás, puedo ver lo estúpido que fue eso, pero en ese momento era lo único en lo que podía pensar. Alejarse para pensar, para procesar. Sí, tengo miles de años y he hecho y visto cosas que cualquier otro ser vivo solo podría imaginar, y sí, soy más inteligente que la persona promedio, pero sigo siendo humano. Tengo emociones humanas y pensamientos humanos. Siento alegría, orgullo, lujuria, envidia, tristeza, ira y amor. Todo. Claro que tengo esos amortiguadores emocionales y todo eso, pero aún así siento que no soy un robot. Siento todas las emociones que sentiría una persona normal, excepto si me encuentro con una pintura que me haría daño.
Entonces es cuando mi sistema comienza a amortiguar mis emociones negativas, pero todo lo demás lo siento por completo. Esto es lo que me llevó a aprender una lección muy valiosa desde el principio. No me di cuenta de inmediato cuando llegué a este mundo, pero, no puedo morir y nunca lo haré. Hasta que el sol destruya la Tierra en los próximos 1000 millones de años, seguiré viviendo. Diablos, incluso entonces hay una buena posibilidad de que me despierte unos cuantos miles de millones de años después, cuando lo que quede de mí pueda regenerarse. Con ese conocimiento aprendí a construir defensas. Mantengo mis emociones dentro, mientras dejo a las demás fuera. Por eso comencé a viajar por el mundo como comerciante. Claro que fue una linda manera de ver el mundo y ganar algo de dinero al mismo tiempo, pero también fue una manera de no quedarme en un lugar por mucho tiempo y ver morir a aquellos a quienes sin duda me encariñaría. ¿Por qué apegarme a aquellos que sabía que un día morirían en lo que para mí fue un abrir y cerrar de ojos? Lo único que haría sería lastimarme. Sí, los amortiguadores ayudarían a anular algunas de las emociones, pero el pensamiento sobre ellas nunca me abandonaría, lo que provocaría una espiral interminable de depresión. Los amortiguadores lo eliminarían solo para que los pensamientos sobre las personas a las que me apegué regresaran y me obligaran a pasar por el mismo proceso una y otra vez. Mi propio infierno personal. No valió la pena. ¿Por qué someterme a ese tipo de tormento? Por todo eso no había experimentado algo que siempre quise en este mundo. Una relación. No una compañía como la que tengo con Julius, Jane, los Cullen y algunos conocidos, sino una relación real donde puedo derribar mis muros y ser vulnerable. Pero también podría estar sacándome los dientes cuando se trata de intentar derribar mis muros. Lo hice una vez con Oscar y Gerard y aprendí lo que pasa. Para agregar a todo eso, estar en una relación con Rosalie no era lo que realmente me molestaba. Diablos, ni siquiera el hecho de que cambiaría la historia original de este mundo si lo hiciéramos, algo que había dejado de importarme hace mucho tiempo. Lo que me molestaba era el hecho de que un día Emmett se convertiría en parte de los Cullen. No sabía lo suficiente sobre cómo lo transformaron en primer lugar como para evitar que se convirtiera en parte de la familia desde el principio. Todo lo que había escrito sobre él en mi diario era que tenía una personalidad como la mía y una vaga descripción de cómo era. Nada sobre cómo se transformó ni qué lo llevó a eso. Mi temor es que si Rosalie y yo iniciamos una relación y aparece Emmett, ella se sentirá atraída inconscientemente por él, lo que sin duda provocaría tensión en el grupo. Si voy a entablar una relación en la que me involucre, será a largo plazo. No tendría ningún remordimiento al eliminar a cualquiera que se interpusiera en mi camino a la felicidad. Mis manos inconscientemente sacaron otro cigarrillo del soporte de metal en el bolsillo de mi chaqueta y lo encendieron. Dejé escapar un pequeño suspiro mientras sacaba el cigarrillo de mis labios y lo miraba. Soy un maldito hipócrita, dije, arrojando el cigarrillo casi intacto al costado, pensando en lo que había pensado hace unos momentos. Siempre le digo a la gente que se arriesgue, que sea espontánea y que siga su corazón, pero ni siquiera puedo escuchar mis propias palabras, me dije a mí misma en voz alta. Pero tal vez eso era lo que necesitaba hacer, sin importar cuánto tuviera que forzarme. Sé espontáneo, da ese salto de fe y confía en que si iniciamos una relación, Rosalie no huirá tan pronto como aparezca Emmett y yo podré derribar mis muros. Mientras pensaba eso, vi un pequeño barco que se dirigía hacia la isla. Entrecerrando los ojos, vi lo que parecía ser el equipo de seguridad de la mañana dirigiéndose a la isla. Parece que es hora de salir, pensé mientras me apartaba de la valla de seguridad y me ponía de pie. Saltando la valla, aterricé en el pasto mientras me agachaba y rodaba, corriendo hacia el bote que había robado, con la esperanza de poder devolverlo antes de que alguien se diera cuenta de que me lo habían robado. Punto de vista de Rosalie. Sentado en mi nueva habitación, me paré junto a una de las grandes ventanas ubicadas al otro lado de la puerta. Observé cómo el sol comenzaba a salir lentamente y a bañar la ciudad con su resplandor matutino. Mi mente era un remolino de diferentes emociones. De la ira a la tristeza. Había sido un verdadero error haber besado a Adam de esa manera. Estaba tan absorta en el momento que, por primera vez desde que me había despertado en esa misma habitación como vampiro, los recuerdos que me atormentaban habían desaparecido. Los recuerdos que poco a poco empezaban a regresar a mi conciencia. El recuerdo de Royce y su grupo de amigos la noche en que me asesinaron. Había estado haciendo algunas compras a altas horas de la noche cuando vi a Royce y a un pequeño grupo de sus amigos. Estaban claramente borrachos, de lo que no me di cuenta hasta que pasé por allí. Para entonces ya era demasiado tarde y me vieron. «Oye, Rose».
Gritó Royce, agitando una botella en el aire para llamar mi atención cuando pasé. Nunca había visto a Royce borracho antes, pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que había muchas cosas sobre Royce que no sabía, pero las señales estaban en todas partes. Me había acercado demasiado antes de darme cuenta de que las cosas estaban mal, lo que permitió que Royce me agarrara con fuerza del brazo y me empujara hacia su grupo de amigos. ¿Todos conocéis a Rosalie? Pasamos a una escena muy dura y muy fuerte. Esta escena es dura y muy retrospectiva. Rosalie está sola en su habitación, lamentándose por haber besado a Adam. No porque no lo sienta, sino porque ese gesto despierta recuerdos que nunca han dejado de perseguirla. Poco a poco su mente vuelve a aquella noche en el callejón cuando Royce y sus amigos la atacaron. Un suceso que marcó el final de su vida humana y dio origen a todo lo que vino después. Para mí, este momento explica mucho de sus miedos, de sus dudas y de lo que le cuesta tanto permitirse sentir algo nuevo, incluso cuando lo desea o cuando, desde su perspectiva, fue rechazada. ¿Verdad? Preguntó Royce arrastrando las palabras, mientras tomaba otro trago de su botella. Por supuesto, dijo un hombre con cara de comadreja con una sonrisa desagradable que me hizo sentir más incómodo de lo que ya me sentía. No podría decirte cómo sucedió, solo que me arrastraron a la fuerza hasta un callejón cercano donde intentaron violarme. Tenía mucho miedo. Sentí más miedo del que había sentido en toda mi vida cuando me di cuenta de lo que planeaban hacerme cuando el hombre con cara de comadreja intentó arrancarme la ropa. Me quedé paralizado por el miedo, mi mente en shock, mi vida pasando por mi mente. Imágenes de mi infancia, imágenes de mis padres, imágenes de mis falsos amigos, imágenes de ese hombre de pelo blanco. Mi mente se detuvo cuando él apareció en mis pensamientos. Solo lo había visto una vez antes, una mirada fugaz al banco en el que trabajaba mi padre, ¿por qué era él el foco de mis posibles momentos finales? El recuerdo de esa mirada pasó por mi mente a la velocidad del rayo, mientras el mundo real disminuía su velocidad casi al mínimo. Mi madre me había enviado a llevarle el almuerzo a mi padre al trabajo ya que lo había olvidado en casa, sin darse cuenta de que era una estratagema de mis padres desde el principio para que yo conociera a Royce. Me dolió darme cuenta de que yo no era más que un trampolín para mi padre, quien estaba dispuesto a usarme para ganarse la simpatía del padre de Royce, el vicepresidente del banco Gringotts de Nueva York. El sol de la mañana temprano era agradable y no se veían nubes en el cielo. Al atravesar las grandes puertas del banco, caminé hacia el frente, donde sabía que podía encontrar al asistente de mi padre. Pero mientras caminaba, algo me llamó la atención con el rabillo del ojo. Al girar ligeramente la cabeza, vi al que debía ser el hombre más guapo que había visto jamás. Era alto, tenía un rostro perfectamente cincelado y unos ojos gris claro que parecían mirarme fijamente al alma. Pero, por encima de todo, lo más llamativo era su pelo blanco, peinado hacia atrás y cortado a los lados, lo que acentuaba la buena apariencia del joven. Fue entonces cuando debía mirar hacia otro lado y continuar hacia donde me encontraría con mi padre y, por primera vez, con Royce. Pero en lugar de eso, sucedió algo más. Dejé de caminar y seguí mirando al hombre que seguía mirándome con ojos preocupados. Sus ojos preocupados me confundieron, ya que cuando lo había visto en mis recuerdos sus ojos estaban llenos de sorpresa y asombro, no de preocupación. Tienes que luchar contra ellos, Rosalie, dijo el joven, su voz suave y ligeramente más profunda de lo que había pensado que sería. Giré la cabeza hacia un lado, confundido. Tienes que luchar contra ellos. Repitió el hombre, esta vez con voz más insistente. Te matarán si no lo haces. Grita pidiendo ayuda y lucha. Dijo, saliendo de la fila de personas que parecían ignorarnos como si no estuviéramos allí. Cuando se acercó a mí, su altura me sorprendió porque no recordaba que fuera tan alto. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre se inclinó hasta que estuvimos cara a cara, sus ojos al nivel de los míos. Rose. Tienes que despertar y luchar contra ellos. Tienes que sobrevivir. Gritó el hombre antes de empujarme hacia atrás y de regreso al mundo real. Tuve que parpadear unas cuantas veces porque el recuerdo parecía tan real que me desorientó. Cuando recuperé la visión, vi al hombre con cara de comadreja logrando quitarme la chaqueta exterior, mientras los otros 3 amigos y Royce me rodeaban. Con una ferocidad que no sabía que tenía, comencé a luchar y a gritar. Weasel estaba más cerca de mí, lo que me permitió levantar mi rodilla y colocarla en su entrepierna, haciéndolo caer de rodillas.
Los demás parecían aturdidos y se congelaron por un momento, lo que me permitió girarme y atacar a los demás. Usando mis uñas, arañé el primer rostro que apareció a la vista, dejándole sólidos rasguños en la cara. Pero para entonces los demás habían salido de su estado de estupor y reaccionaron, intentando agarrarme los brazos y evitar que peleara, pero yo era como un animal. Grité y vociferé pidiendo ayuda, mientras arañaba, pateaba, mordía y golpeaba, logrando luchar contra ellos bastante bien. «Que se joda esta perra», dijo cara de comadreja, ahora con algunos rasguños recorriendo su rostro. Metió la mano en su bolsillo mientras los otros 4, incluido Royce, estaban a unos metros de mí. Sacó un objeto de su bolsillo y lo levantó a la altura de los ojos. Era un cuchillo. «Escucha, perra», dijo el hombre, con el ceño fruncido mientras agitaba el cuchillo frente a sí mismo. «Harás lo que nosotros», comenzó, pero fue interrumpido por un grito desde el final del callejón. Todos giramos nuestras cabezas en dirección al grito. La silueta de un hombre estaba allí de pie. No esperé, comencé a correr hacia la silueta, empujando a uno de los hombres hacia un lado para escapar. Pero solo logré avanzar unos pocos metros antes de que alguien me agarrara un brazo y me tirara hacia atrás. No podía decir quién era, pero tan pronto como vi el cuchillo brillante acercarse a mí, supe quién era. «¡No!», gritó la silueta mientras, para mi sorpresa, comenzaba a correr hacia nosotros más rápido de lo que jamás había visto moverse algo antes. Pero ya era demasiado tarde. Antes de que la silueta llegara a la mitad del callejón, sentí el frío acero del cuchillo del hombre morder profundamente la carne de mi cuello. La sensación de sangre caliente corriendo desde mi garganta cortada fue inmediata. Intenté respirar con dificultad, pero sentí como si me estuviera ahogando. Sentí que me empujaban hacia adelante y me hacían caer, mis extremidades no querían trabajar y me salvaron de la caída. Se escuchó el sonido de pies corriendo detrás de mí, mis asesinos estaban huyendo. A pocos pasos de tocar el suelo, sentí que un brazo me agarraba por el torso, duro como el acero, y detuvo mi caída. Para entonces mi visión comenzaba a oscurecerse cuando sentí que me giraban sobre mi espalda. La silueta me saludaba mientras me giraba, pero no podía verlo completamente en la luz apagada de mis ojos. Pero una cosa se destacó cuando lo último que mi visión comenzó a desvanecerse en la oscuridad. La silueta tenía cabello blanco, como el hombre de mis recuerdos. Intenté parpadear unas cuantas veces para volver a ver al hombre, pero mi visión ya estaba completamente oscura y el sonido de los fuertes latidos de mi corazón retumbaba en mis oídos. «Lo siento, no pude sobrevivir», dije débilmente mientras intentaba inhalar aire, pero estaba demasiado débil para inhalar lo suficiente. El sonido de mi corazón continuó haciéndose más fuerte en mis oídos mientras sentía la mano del hombre agarrando mi cuello. Supuse que para detener el sangrado, aunque ya era demasiado tarde para mí. Mi cuerpo estaba frío y una sensación de ligereza me invadió como si ahora pesara tanto como una pluma. El hombre dijo algo, pero su voz sonaba distante y apagada. Entonces, como si me estuvieran apuñalando otra vez, un dolor más doloroso que el que había sentido esa noche creció desde mi muñeca derecha. Sentí como si fuego líquido se extendiera por mi cuerpo. El dolor era como una tortura. Afortunadamente, tan pronto como el intenso dolor llegó a mi cabeza, mi conciencia me abandonó. Me desperté 3 días después en esa misma habitación con Esme sentada al final de mi cama, donde ella me explicó todo, y mi mundo una vez más se puso patas arriba. Toc 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 toc. Parpadeando unas cuantas veces para dispersar los pensamientos y recuerdos, levanté la cabeza hacia el sonido donde vi a Adam parado afuera de mi ventana, golpeando el cristal con su habitual sonrisa jovial en sus labios. Me quedé mirando con sorpresa cómo se llevaba un dedo a los labios para indicarme que guardara silencio antes de empezar a abrir lentamente mi ventana desde afuera. Tan pronto como tuvo la mitad inferior completamente abierta, se agachó en la cornisa para inclinar la cabeza. Aún no había hablado ni me había movido cuando él me dio una amplia sonrisa. Sin decir palabra, extendió su mano hacia mí, haciendo un gesto con la cabeza para que tomara la suya, lo cual hice, aunque lentamente. Había pensado que mis acciones habían ido demasiado lejos y que él quería irse. Tirando suavemente de mi mano, me llevó a través de la ventana, donde luego puso su mano alrededor de mi cintura mientras cerraba la ventana silenciosamente con su mano libre. Tan pronto como cerró, se giró hacia mí, dándome una sonrisa diabólica esta vez, haciéndome fruncir el ceño mientras me preguntaba qué planeaba hacer ahora. Debería haberlo sabido tan pronto como levantó la vista, pero tal vez fue solo la sorpresa de su regreso lo que me impidió entrar en pánico cuando saltó ligeramente y se agarró a la cornisa sobre nosotros.
Con fuerza, él solo nos lanzó a ambos hacia arriba. No era fanático de las alturas, normalmente me daban un miedo mortal incluso como vampiro, pero en ese momento mientras volábamos hacia la cima del alto edificio de apartamentos, no podría haberme sentido más seguro en los brazos del hombre que, aunque era un producto de mi imaginación, me salvó de una muerte mucho más espantosa. Aterrizamos en la parte superior de grava del edificio, Adam me sostuvo ligeramente del suelo a su lado mientras aterrizamos. Me bajé y me giré para mirarlo, con las cejas todavía fruncidas mientras lo miraba interrogativamente. Adam rió tímidamente mientras también se giraba para mirarme. No esperé a que Adam empezara a hablar, sino que comencé yo primero. Adam, de nuevo solo quiero disculparme comencé, pero fui interrumpido cuando Adam me sonrió antes de dar un paso más cerca y agarrarme por los hombros, tirándome hacia él. Sí, te escuché la primera vez, dijo con una sonrisa, antes de inclinar ligeramente la cabeza y besarme. Mis ojos se abrieron de par en shock cuando me besó, mi mente tartamudeaba mientras intentaba comprender lo que estaba pasando. Me está besando. Pensó mi mente por sí sola. Por unos breves momentos me quedé allí en estado de shock, incapaz de corresponder al beso mientras mi mente se hacía un nudo. Pero cuando finalmente logré comprender lo que estaba pasando, ignoré mi mente y sus pensamientos y le devolví el beso. El beso fue apasionado y, por primera vez en mi vida, recibí un beso que realmente estaba lleno de amor, en lugar de los besos rápidos y vacíos que habían llenado mi vida hasta ese momento. Cuando el beso finalmente terminó, ambos nos miramos. Sus grises claros se clavaron en mis ojos amarillos brillantes. La emoción en sus ojos me sorprendió. Perdón por haberme ido así, dijo, su rostro mostraba una sinceridad que pocas veces había visto antes. Le sonreí, llena de una alegría que parecía, y también se sentía, infinita. Regresaste, eso es todo lo que importa, dije, antes de besarlo nuevamente. Capítulo 108. De pie en la sala de estar de nuestro apartamento, que estaba abarrotada de gente, todos nos pusimos de pie. Edward estaba sentado en uno de los sofás, mientras que Carlisle y Esme estaban juntos frente a Rosalie y a mí. Entonces, ¿ustedes dos están juntos?, preguntó Carlisle, sorprendido y asombrado. Miré a Rosalie, que estaba de pie junto a mí, y luego a Carlisle, encogiéndome de hombros. Sí, dije, dándole a Carlisle una amplia sonrisa. Oh, qué maravilloso, dijo Esme, juntando las manos con alegría mientras abrazaba a Rosalie. No voy a mentir, Adam, tenía la esperanza de que se formara una relación entre ustedes dos, pero ¿tan rápido? El regreso de Adam con Rosalie me pareció uno de los momentos más sinceros de este tramo. Lo primero que hace es besarla, casi sin pensarlo, y aunque ella queda en shock al inicio, termina correspondiéndole. Cuando Adam se disculpa por haberse ido, la respuesta de Rosalie es simple, pero muy poderosa. Lo importante no es que se haya ido, sino que haya vuelto. Para mí ahí queda claro que ambos están eligiendo intentarlo, a pesar de sus miedos y de su pasado. Y la reacción de Carly, Esme y Edward, completamente sorprendidos al descubrir de que ahora son pareja, le da a la escena un cierre perfecto, mezclando con emoción y con un toque de incredulidad. Dijo Carlisle, levantando una de sus cejas interrogativamente. Me encogí de hombros otra vez. Era algo que tenía que pasar, dije, dándole a Carlisle una sonrisa descarada. Me miró fijamente por un momento mientras Esme y Rosalie hablaban, ignorando nuestras bromas. Después de un momento, Carlisle me sonrió lentamente, sus ojos mostraban un brillo de emoción que solo podía describir como orgullo. Entrecerré los ojos y levanté una ceja. ¿A qué viene esa mirada?, pregunté. Carlisle se acercó a mí y me dio una palmadita en el hombro. No es nada, Adam. Estoy orgulloso de ti, eso es todo, dijo, volviéndose hacia Esme y Rosalie, que estaban conversando en voz baja. Esto merece una celebración, dijo Carlisle jovialmente mientras Esme y Rosalie se giraban hacia nosotros. Es una idea fantástica, mi amor, dijo Esme, acercándose a nosotros y dándome un rápido abrazo. Esa primera noche fue de alegría y felicidad, con Carlisle feliz de haber ganado la apuesta con Julius, y Esme feliz porque nos veía como su familia. Edward, por otro lado, estaba de un humor sombrío, y podía adivinar por qué. Se sentía solo y pensaba que se quedaría así por el resto de la eternidad. Pero yo decidí dejarlo en paz y lidiar con la situación cuando llegara el momento crítico. Al final de la noche, todos estábamos de muy buen humor. Incluso vi a Edward intentar ocultar algunas sonrisas mientras yo contaba algunas de mis viejas historias.
Ahora bien, aunque Rosalie y yo estábamos juntos, todavía no estábamos del todo preparados para dormir juntos en la misma cama y todo lo que eso implicaba, si me entiendes. Fue una decisión mutua. Nos conocíamos desde hacía poco tiempo y pensábamos que dar ese paso debía esperar al menos hasta que nos casáramos o algo así. Empacamos el apartamento durante los siguientes días, decidiendo qué necesitábamos llevar con nosotros y de qué podíamos prescindir durante algunas semanas mientras lo enviaban a nuestro nuevo hogar en Tennessee. Todo lo que no queríamos dejar atrás y que tenía un gran valor lo llevé al Banco Gringotts de Nueva York. Allí tenían vehículos blindados y otras cosas diseñadas para transportar objetos valiosos. Si fuera por mí, lo habría metido todo en maletas, pero todos los demás tenían ideas diferentes sobre cómo debían transportarse los objetos de valor incalculable, así que me quedé sin votos. No es mi culpa que mis obras de arte por sí solas valga ahora decenas de millones de dólares. La culpa es de Leonardo, que escribió extensamente sobre cómo le enseñé casi todo lo que sabía en uno de sus diarios, lo que permitió a los historiadores rastrear varias de mis obras, que se encontraron en casi todos los bancos gringos. Y la única manera de que pudieran darse cuenta de que yo era quien los pintaba, ya que nunca los firmé, era si podían acercarse y examinar en profundidad mis obras, encontrando similitudes en cómo pintaba entre todas ellas. Tenía que recordarles que no permitieran que la gente examinara en profundidad mis obras. Porque cuando se invente la datación por carbono y se descubra que la mayoría de mis obras están separadas por décadas y abarcan cientos de años, surgirán algunas preguntas que no tendrán respuesta. Ya puedo ver que mis obras de arte forman parte de alguna hoja de conspiración sobre un iceberg. Pero hay buenas noticias. Aparentemente soy el primer Banksy, pintando el mundo como realmente era en lugar de hacer que el mundo se vea más bonito de lo que realmente era, pintando paisajes urbanos donde mostré la gran cantidad de gente pobre y la brutalidad del mundo en ese momento. De todos modos, decidimos que iríamos en coche a Tennessee. Pensamos que ya llevábamos demasiadas cosas como para llevarlas en un vuelo y que poner vampiros en un avión que volara por los aires dentro de un tubo de metal no era la idea más lógica. Claro, los Cullen tenían un control extraordinario sobre sí mismos cuando estaban cerca de los humanos, pero bastaría con un corte de papel para que estuviéramos en una mala situación, siendo Carlisle el único que no se vio afectado. Además, a Edward, Rosalie y Esme les vendría bien conocer el país. Incluso a mí. La última vez que había visto alguna parte de este país, además de Nueva York, fue a finales del siglo XVIII, cuando era estadista. Al salir de Nueva York, pasamos por Nueva Jersey y llegamos a Maryland al final del primer día de viaje. Nos quedamos allí 2 días para visitar museos y lugares de interés. Lo que más me gustó de todo esto fue ir a los museos Smithsonian. En uno de ellos incluso tenían una sección bastante grande dedicada a mí, cosa que no sabía que existía. Tenían algunos objetos que al parecer eran míos y cartas entre mí y otras personalidades notables de la época. Mi favorita fue una carta que escribí con Washington y que terminé con un chiste sobre pedos. Cuando escribí la carta, estaba de visita en Nueva York en pleno verano. Por si no lo sabían, en aquella época las grandes ciudades olían mal, pero cuando hacía calor, el olor se intensificaba al 100%. En resumen, le había escrito para informarle de mi llegada sana y salva a Nueva York y terminé diciéndole que estuve sentada junto a los primos Adams durante toda la creación de la Declaración de Independencia, y ni siquiera ellos podían producir olores tan desagradables como los de esta ciudad. Hoy en día, eso parece un intento de broma mediocre, pero en aquel entonces era humor de primera. Sorprendentemente, Rosalie estaba interesada principalmente en el aspecto mecánico de nuestras visitas a museos, y siempre se detenía a mirar coches o aviones, queriendo ver cómo eran los motores. A Carlisle y Esme les gustaba el arte, mientras que a Edward le gustaba la literatura. Al final del 5.º día de nuestro viaje, habíamos llegado hasta el extremo sur de Virginia, a 2 días de nuestro destino en Tennessee. Me gustaría decir que muchas cosas han cambiado en los casi 200 años transcurridos desde la última vez que vi esta parte del país, muchas cosas, pero al mismo tiempo no tanto. Claro, los pueblos por los que pasamos parecían más modernos que un montón de casas de madera que parecían listas para caerse con la primera ráfaga de viento que llegara al pueblo, como recordaba que eran algunas de ellas, pero también era todo muy parecido. Es decir, perdí rápidamente el interés en el viaje. No quiero decir que todo el mundo perdiera el interés. Hasta donde yo sé, todo el mundo se lo estaba pasando en grande con el viaje.
Para ellos fue fácil decirlo, no se ponen rígidos por estar sentados todo el día durante las horas que conducíamos todos los días. Casi se me llenaron los ojos de lágrimas cuando llegamos a nuestro nuevo hogar. Gatlinburg. La ciudad estaba enclavada entre montañas y era bastante pintoresca. Pero yo no prestaba mucha atención a la ciudad, ya que me concentraba únicamente en el coche de Carlisle que tenía delante, listo para irme a la cama y disfrutar de una semana de relajación. En mi opinión, cruzar Europa a pie fue más fácil, porque si camino, no se me ponen rígidas la espalda ni las piernas. Conduciendo por un camino de tierra, finalmente llegamos a nuestro nuevo hogar. Era una gran cabaña de madera de 2 pisos con 5 habitaciones y 4 baños. Solía pertenecer a un tipo rico de una gran ciudad que quería un refugio de caza para sí mismo, pero murió de un ataque cardíaco antes de poder pasar la noche aquí. Abrí la puerta del auto y salí lentamente, sujetándome la espalda. ¿Estás bien, querida?, preguntó Rosalie mientras salía del lado del pasajero. Asentí con la cabeza. Estaré bien en una hora más o menos. Solo necesito moverme un poco, dije, girando mi cuerpo y decidiendo en silencio que la próxima vez que nos moviéramos a algún lado, yo volaría mientras los demás podían conducir solos. O mejor aún, compraré un maldito avión, aprenderé a pilotarlo y luego volaré a donde sea que queramos ir. Porque, maldita sea, me estoy volviendo demasiado viejo para esto. Capítulo 109. Nos llevó un par de días limpiar nuestra nueva casa, ya que el polvo cubría casi todas las superficies del lugar. Los muebles que dejó el propietario anterior estaban en buen estado, pero también hubo que sacarlos para limpiarlos. Poco después de que llegáramos y limpiáramos la casa, los transportistas también llegaron con el resto de nuestras cosas. Un día después de ellos también apareció el camión blindado de gringos. Fueron conducidos y seguidos por nuestra calle por coches negros con hombres armados dentro. Todos fueron muy amables y trajeron todo con cuidado desde el camión blindado al interior. Ahora con todas nuestras cosas, nos llevó otros 2 días instalarnos. Y solo cuando todo estuvo hecho, pudimos finalmente relajarnos. Fue agradable estar lejos del caos constante de Nueva York, y estoy seguro de que todos sintieron lo mismo que yo sobre ese tema. Para mí fueron los constantes malos olores y el ruido de la ciudad lo que hizo que la mudanza fuera tan relajante. Realmente resultaba agotador intentar siempre ahogar el bullicio de la ciudad en cuyo medio vivías. Además, aquí en Gatlinburg, la población animal estaba madura para que los Cullen cazaran a su antojo. Después de una semana de puro relax, Carlisle empezó su primer día en el hospital de Gatlinburg como médico jefe del hospital, sustituyendo a un médico de 70 años que había estado en ese puesto durante décadas y que estaba listo para jubilarse, pero que no podía irse porque no había nadie dispuesto a dejar una gran ciudad para venir aquí, a un pueblo de 3.000 habitantes, y que le pagaran unos centavos cuando en una ciudad más grande les pagaban unos centavos. Mientras hacía eso, Esme comenzó a trazar planes sobre cómo quería remodelar la casa y decidió hacer la remodelación ella misma, en lugar de contratar a contratistas para que lo hicieran por ella. Yo, por otro lado, decidí emprender mi propia pequeña aventura para mantenerme ocupado. Compré un Ford 1935 de cabina simple, de color verde oscuro, y puse el Bentley en un pequeño garaje que no estaba conectado a la casa, dejando que Rosalie trasteara con el motor a su antojo. Mi plan era hacer algo para mantenerme ocupado mientras estábamos aquí en Gatlinburg, y para lograrlo necesitaba encajar con aquellos con quienes haría negocios. Así desaparecieron los trajes de $5.000 y llegaron los jeans con botas y camisas de franela. Rápidamente me di cuenta de que la principal fuente de ingresos de Gatlinburg era el turismo. La proximidad de la ciudad al Parque Nacional de las Montañas Humeantes, que se había establecido el año anterior, comenzó a atraer visitantes que buscaban recreación al aire libre y belleza natural. El siguiente tramo me gustó mucho porque muestra el progreso de que cada uno forma de una manera muy clara y natural. Kathleen empieza su camino como médico jefe del hospital de la zona, dejando ver que por fin puede ejercer su vocación sin esconderse. Esme se involucra en la remodelación de su casa, aportando ese sentido de hogar que siempre la caracteriza. Rosalie, por su parte, se distrae jugando con el motor del coche de Adam, algo que refleja su pasión y su nueva libertad. Mientras tanto, Adam observa la economía de la región, analizando el entorno como solo alguien con experiencia puede hacerlo. Para mí esta secuencia transmite una sensación de estabilidad, como si todos estuvieran construyendo algo propio por primera vez.
La industria del turismo, que incluía albergues, restaurantes y atracciones locales, estaba comenzando a desarrollarse significativamente en esa época. Y yo, que soy un hombre de negocios astuto, decidí unirme al carro del turismo. Compré unos cientos de acres cerca de la ciudad por un precio bastante decente, y le pagué a una empresa para que limpiara el terreno de todos los árboles y lo aplanara, antes de que comenzaran a usar los mismos árboles que talamos para comenzar a construir cabañas. Solo hasta la pintura que habíamos empezado a construir las cabañas reales, nos llevó 3 meses enteros. Para cuando estuviera terminado, podría llevar más de un año o 2. Mi plan era construir una comunidad entera de cabañas de troncos para turistas. Con 80 cabañas de madera de 3 dormitorios distribuidas en 200 acres de tierra, con una cabaña de madera mucho más grande construida a la entrada de la comunidad, donde se vendería prácticamente cualquier cosa que pueda pedir. Como en un buquís moderno, podríamos vender gasolina, alimentos y artículos turísticos. Era mediados de otoño cuando Rosalie y yo decidimos salir a cazar al final de la tarde. Habíamos recorrido unos 130 kilómetros desde casa, hablando todo el tiempo de todo y sin que nadie nos diera cuenta. Es realmente bonito aquí, dije, respirando profundamente el aire fresco de la montaña. ¿Te conté alguna vez sobre la vez que escalé el monte Everest? Pregunté, volviéndome para mirar a Rosalie. Ella sonrió y me dio una palmada en el brazo mientras caminábamos. Casi 100 veces, dijo riéndose. Ah, cierto. Lo siento, a veces me olvido de cosas. Sabes que soy un hombre mayor, ¿no? Mi mente ya no es lo que era, dije con una risita mientras llegábamos a la cima de una pequeña montaña. Dudo mucho que olvides mucho, dijo, girando la cabeza para mirar a nuestro alrededor en busca de algún olor a ciervo o a algún otro animal. Rosalie giró la cabeza hacia un lado y frunció el ceño. ¿Eso es nuevo?, dijo ella. ¿Qué es?, pregunté. Ese olor, nunca había sentido un aroma como ese antes, dijo, girándose hacia la derecha, como si siguiera la dirección del olor. Siguiendo su dirección, también olí el aire, curioso por saber de qué estaba hablando. Tan pronto como percibí el olor supe instantáneamente de qué se trataba. Eso sería un oso, dije con una pequeña sonrisa, emocionado ante la idea de verla enfrentarse a un oso. Pero tan pronto como dije esas palabras, un solo disparo resonó en el aire antes de que se pudiera escuchar el rugido furioso de un oso, seguido rápidamente por el grito y el alarido de un hombre. ¿Eh?, pensé mientras Rose se giraba para mirarme. Necesitamos ir a ayudar, dijo inmediatamente, antes de girarse en dirección a otro rugido del oso. Está bien, quédate atrás. No sabemos si la persona que está ahí abajo está herida y sangrando. Lo último que necesitamos hacer es salvarla del oso y luego hacer que tú la persigas, dije, dándole a Rose una sonrisa descarada, que ella me devolvió con una mirada inexpresiva. Saliendo en dirección al ruido, me aseguré de estar frente a Rosalie ya que podía oler la sangre humana en el aire. Cuando llegamos al campo de visión del oso, pude ver cómo golpeaba con sus grandes patas a una persona que estaba debajo de él. Sin pensarlo, me lancé contra el oso y lo golpeé en el costado, lo que lo hizo volar y rodar a 3 metros de distancia. El sonido de sus costillas al crujir y el chillido que soltó me indicaron que había lastimado lo suficiente al oso y que, si sobrevivía, no estaría de humor para molestarnos nuevamente. Al mirar rápidamente el rostro ensangrentado del joven, supe al instante quién era. Era Emmet. Al mirar rápidamente a Rosalie, que estaba parada a 3 metros de nosotros, completamente quieta y con los ojos fijos en Emmet, pude notar que el fuerte olor de su sangre la estaba afectando, pero aparte de eso, no había ninguna emoción en su rostro que pudiera leer. Volví a mirar a Emmet y observé sus heridas. La mayoría de ellos no se veían tan mal, tal vez necesitaban un puñado de puntos. Tal vez pueda llevárselo a Carlisle para que lo pueda coser. Ni siquiera necesitará convertirse en vampiro. Pensé con emoción antes de ver lo que parecía ser una larga marca de garra que recorría el costado de su cuello. Al agacharme, vi que la sangre brotaba rápidamente de su cuello al mismo ritmo que su corazón. Mierda. Es una arteria. Pensé, mientras oía que su corazón empezaba a flaquear por la falta de sangre. Pensando rápidamente, levanté el gran cuerpo de Emmet y lo coloqué sobre mi hombro. Mientras lo hacía, miré a Rosalie, que claramente estaba en medio de una batalla con su autocontrol. Ve hacia la casa. Llegaré mucho antes que tú, dije, tratando de distraerla de sus pensamientos y su sed. Me miró fijamente por un momento, con los ojos muy abiertos. Afortunadamente, después de un momento pareció superar su sed y se dio la vuelta, encaminándose hacia su casa.
Está bien, amigo. Ahora solo somos tú y yo, dije, hablándole al inconsciente Emmet que estaba empapando mi ropa con su sangre. Espero poder llevarte allí antes de que te desangres, dije antes de salir corriendo a toda velocidad. Solo me tomó 10 segundos alcanzar y luego pasar la figura borrosa de Rosalie. Y en 15 minutos había recorrido las 90 millas hasta nuestra casa. Cuando me detuve frente a la casa, me alegré de ver el auto de Carlisle estacionado allí, lo que significaba que aún no se había ido a trabajar. Gritando su nombre, me alejé de la casa, para no querer que los demás también se vieran afectados por el olor de la sangre fresca de Emmet. Solo tardaron unos instantes para que Carlisle saliera rápidamente por la puerta principal, con una mirada preocupada en su rostro. Rosalie y yo lo encontramos mientras salíamos a cazar. Se está desangrando. Parece que le han cortado una arteria del cuello, dije mientras Carlisle se acercaba rápidamente a mí y se arrodillaba ante Emmet, que se desvanecía rápidamente y que yo había dejado en el suelo. Carlisle me miró y vio mi costado derecho empapado en sangre, y negó con la cabeza. Ha perdido demasiada sangre. Aunque detenga la hemorragia, es como si estuviera muerto, dijo Carlisle, mirando al joven a la cara con lástima. Qué pena morir tan joven, dijo Carlisle con una expresión triste en su rostro, mientras escuchaba cómo el corazón de Emmet comenzaba a latir peligrosamente. Probablemente le quedaba mucha vida por vivir. Observé a Carlisle por un momento, sabiendo ya lo que estaba a punto de hacer y sin estar seguro de poder evitar que lo hiciera. ¿Quién era yo para impedir que Carlisle lo salvara? Él no merece morir porque me preocupa lo que pueda pasar, pensé mientras tomaba una decisión. Sujétalo, dijo Carlisle de repente, antes de que yo pudiera decir algo más. Me coloqué sobre la cabeza de Emmet, empujando suavemente su hombro mientras Carlisle tomaba el brazo derecho de Emmet, mordiéndolo rápidamente. Capítulo 110. Sentada en la oscura habitación de invitados de nuestra nueva casa, me senté en una silla de madera con un libro en la mano mientras esperaba que Emmet finalmente despertara de su cambio. Habíamos estado haciendo turnos de guardia durante los últimos 2 días. Al pasar una página de mi libro, escuché el suave susurro de la tela de la cama frente a mí. Al levantar la vista de mi libro, vi que Emmet estaba despierto y ahora me miraba fijamente. Bueno. Mira quién decidió despertarse por fin, dije, dejando caer el libro en mi regazo mientras le dedicaba una sonrisa. Emmet me miró desconcertado por un momento, antes de que finalmente decidiera hablar. ¿Dónde estoy?, preguntó. Dejé escapar un largo suspiro. Lamento decirte esto, pero, moriste y ahora estás en el infierno, dije en el tono más triste que pude encontrar. Al menos ahora no estoy atrapada aquí en esta habitación, sola, por el resto de la eternidad, dije en un tono alegre, cerrando de golpe mi libro mientras me inclinaba hacia adelante en mi silla mientras Emmet miraba confundido alrededor de la pequeña habitación. ¿Qué?, dijo Emmet, sentándose en su nueva cama, mirándose a sí mismo y luego a mí. Pero antes de que pudiera continuar con la artimaña, la puerta de la habitación se abrió y apareció la cabeza de Carlisle. Adam, eso no tiene ni la mínima gracia, dijo Carlisle entrando en la habitación. Me reí entre dientes. Lo es también. Emmet miró de un lado a otro entre Carlisle y yo. Girándose hacia Emmet, Carlisle le sonrió en un intento de tranquilizarlo. No estás en el infierno. Solo está intentando gastarte una broma cruel, dijo Carlisle, sentándose al final de la cama y adoptando una expresión seria. Pero tampoco está mintiendo sobre otra cosa que dijo. Emmet arqueó una ceja. ¿Qué dijo?, preguntó Emmet, con los engranajes de su cerebro claramente girando. Que moriste, dijo mirando a Emmet a los ojos con tristeza. Emmet arqueó una ceja. Pero claramente estoy vivo, dijo Emmet con una pequeña risa. Carlisle sonrió levemente. Cuando te despertaste por primera vez, ¿qué pasó?, preguntó Carlisle. ¿Pudiste escuchar el bosque afuera? ¿Los latidos de su corazón?, preguntó Carlisle, dirigiéndose hacia la pared del fondo. ¿Y la falta de tu propio corazón? Emmet frunció el ceño mientras miraba la pared del fondo, a mí y luego a su propio pecho. Colocando una mano sobre su corazón, Emmet rápidamente miró a Carlisle con una expresión preocupada. No puedo sentir nada. Carlisle y yo asentimos con la cabeza. Eso es porque ya no late, dijo Carlisle con una pequeña sonrisa. Mientras asentía, vi que los ojos de Emmet se posaban en mí mientras tragaba el veneno que comenzaba a llenar su boca. Afortunadamente, Carlisle desvió la atención de Emmet de mí para explicarle rápidamente. ¿Te pica la garganta, verdad?, preguntó, cuando escuchas los latidos de su corazón. La sangre que corre por sus venas.
¿Qué demonios estás intentando hacer, Carlisle? ¿Metería a Emmett en una pelea en su primer día como vampiro? Me pregunté mientras veía que la atención de Emmett volvía a centrarse en mí. ¿Por qué?, preguntó Emmett simplemente, con una mirada preocupada en su rostro. Porque ahora eres un vampiro, dijo Carlisle, esperando que Emmett reaccionara. Emmett giró la cabeza hacia Carlisle con una expresión desconcertada en su rostro. ¿Lo siento?, preguntó Emmett, confundido. Y fue entonces cuando decidí sumarme a la conversación. ¿Has oído hablar de Drácula? Ya sabes, la capa roja, los castillos, dormir en ataúdes, Renfield, dije. Emmett me miró y luego a Carlisle. ¿Un vampiro?, preguntó. Asentí con la cabeza y dije, sí, excepto que eso de dormir en ataúdes es un gran error. En realidad, no duermen en absoluto y no les afectan ni el ajo ni las cruces. Dije con una risita. O la luz del sol, añadió Carlisle. Chasqueé mi dedo. O la luz del sol. Está bien, espera, dijo Emmett, quitándose la manta de la mitad inferior de su cuerpo y moviendo sus piernas hacia el costado de la cama. ¿Entonces lo que estás diciendo es que soy un vampiro y todo lo que sé sobre los vampiros es erróneo?, preguntó Emmett, mirándonos a ambos con asombro. Bastante, dije con una sonrisa, antes de recordar la parte más importante. Tampoco necesitas beber sangre humana. Puedes sobrevivir bastante bien con sangre animal. ¿Mayormente?, preguntó Emmett. La sangre animal no satisface por completo la sed que sientes ahora mismo como lo haría la sangre humana, dije. Pero lo que sí hace es permitirte seguir viviendo una vida más o menos normal con los humanos. Te permite luchar contra el impulso de beber a cada humano que veas. Emmett dejó escapar un largo suspiro. Pero antes de que pudiera hablar alguien llamó a la puerta, era Esme. Tengo algo de ropa para él, dijo Esme abriendo la puerta. Emmett la miró por un momento con los ojos ligeramente abiertos. ¿Cuántos sois ahí?, preguntó. Vampiros. 4. Bueno, 5 ahora, incluyéndote a ti sin contarme a mí, dije mientras Esme me entregaba el paquete de ropa doblada y le dedicaba a Emmett una pequeña sonrisa. ¿Y tú qué? ¿Eres su Renfield?, preguntó. Yo, Carlisle y Esme nos reímos, lo que provocó que Emmett nos mirara a todos. No, no soy su Renfield, dije riendo, inclinándome hacia adelante en mi silla de nuevo con la mano extendida para estrecharle la mano. Soy Adam. Primer hombre, encantado de conocerte, dije mientras nos dábamos la mano. Él me miró fijamente mientras nos dimos la mano, con los ojos muy abiertos. ¿Primer hombre?, preguntó. Esme puso su mano sobre mi hombro. No puedes dejarle caer algo así encima, me reprendió suavemente con una pequeña sonrisa. Me encogí de hombros. Es mejor quitarle la curita ahora, cuando todavía está asimilando todo, que cuando ya lo haya procesado y aceptado todo. Carlisle asintió con la cabeza. Tiene razón, mi amor. ¿El primer hombre?, preguntó Emmett nuevamente, pareciendo más concentrado en eso que en el hecho de que ahora era un vampiro. Asentí con la cabeza. Sí. Adán y Eva, la manzana del árbol prohibido. Toda esa jerga. La cabeza de Emmett parecía que estaba a punto de explotar. Creo que deberíamos esperar antes de seguir por ese camino, dijo Carlisle. Primero deberíamos llevarlo a cazar. Asentí con la cabeza y le entregué a Emmett la ropa que Esme me había entregado. Buena idea. Voy a hablar con Rosalie. Parecía bastante molesta por algo. Al salir de la habitación encontré a Rosalie en el porche trasero de la casa, con un manual de automóvil en la mano. ¿Estudias para ser mecánico?, pregunté bromeando. ¿Eso sería algo malo?, preguntó bruscamente, levantando la vista del manual. Para nada, dije, sentándome en la silla junto a ella. No sé absolutamente nada de coches. Sería bueno tener nuestro propio mecánico para arreglar nuestros coches, dije, haciéndola sonreír. Reclinándome en la silla de madera, miré a Rosalie con las cejas levantadas. ¿Estás bien? Parece que algo te ha estado molestando, pregunté. ¿Tenía algo que ver con nuestro nuevo miembro?, pregunté, queriendo llegar al fondo de esto ya que era un momento que temía mucho. Rosalie dejó caer el manual en su regazo y dejó escapar un suspiro antes de mirarme. Sí, tiene que ver con él, dijo ella, con la mirada distante. Mierda. Pensé, preparándome para la conversación que estaba por venir. Después de todo lo que pasa en estos capítulos, para mí esta parte de la historia marca un cambio muy claro en la vida de Adam. Ya no solo estamos viendo a un ser inmortal que resuelve amenazas o mueve piezas desde las sombras, sino a alguien que empieza a enfrentarse a emociones que no puede controlar tan fácilmente.
El viaje a Inglaterra, la resolución del intento de asesinato contra Hanny y Julius y la forma de casi despreocupada con la que Adam describe a los responsables dejan claro que este tipo de conflictos ya no nos sorprenden. Incluso el regreso al crucero y el celebro de Año Nuevo se sienten como una pausa consciente, como si necesitara marcar una distancia ante antes de lo que viene. La introducción de Rosalie para mí es una de las partes importantes de este bloque. Desde ese primer encuentro caótico con fuego, huida y miedo, queda claro que ella todavía está aprendiendo a vivir como vampira y que Adam adopta un rol casi protector sin darse cuenta. Los momentos tranquilos entre ellos, como la cacería que termina un juego, contrastan mucho conflicto con el conflicto interno de Adam cuando Rosalie lo besa. Me pareció muy honesto que él reconozca que no está preparado para una relación a largo plazo, no por falta de interés, sino por su pasado que está lleno de vínculos superficiales y despedidas constantes. Después pasamos a la escena en la que Adam se marcha solo para procesar lo que se siente, mientras los demás se preocupan por él, y el recuerdo del trauma de Rosalie explica perfectamente por qué ambos tienen miedo de avanzar. Por eso el regreso de Adam y su decisión de besarla sin rodeo se siente tan importante. No es una promesa eterna ni un final perfecto, es un cambio de una elección de quedarse y probar. La relación de Carly, Esme y Edward, al descubrir que ahora son pareja, refuerza esa sensación de que ahora algo realmente ha cambiado dentro del grupo. Por último, el cierre mostrando el progreso de todos, Carly como médico en jefe, Esme creando un hogar, Rosalie encontrando la libertad en su pasión por los autos, y Adam analizando la economía de la región, me pareció muy significativo. Ya no solo se trata de sobrevivir o esconderse, sino de construir. Para mí estos capítulos no hablan de grandes batallas ni de enemigos directos, sino de algo mucho más difícil para un inmortal. Aceptar el apego, el riesgo emocional y la posibilidad de perder. Y eso curiosamente es lo que hace que esta etapa se sienta tan humana. Y sin más que decir, esta es mi opinión de los capítulos 101 a 110 y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. También puedes apoyar este proyecto en mi Patreon, que está en la descripción. Nos vemos en el próximo video.